Buenas tardes, señoras y señores, desde el Polideportivo José Manuel Fuente del Tarango. Aquí estamos un sábado, creo que para hacer historia, es la primera retransmisión que vamos a realizar de un partido de voleibol femenino desde este pabellón, como decíamos, de Coyoto de Oviedo, en esta Superliga Femenina, segunda jornada de liga, que enfrentan al Club Balonmano Torrejón y al conjunto local del Club Voleibol Oviedo. Aquí están ya los equipos preparados para comentar este partido. Repetimos, el primer partido con una cancha remozada, con un parquet nuevo, este verano cambiado. Y en esta segunda jornada, recordamos que en la primera jornada los resultados para ambos equipos vienen de perder. El conjunto del Colmenar perdió 1-3 frente al Cuesta Piedra de Canarias, y el conjunto del Club Voleibol Oviedo perdió 3-0 en la cancha de Braulio García en el grupo 3-0. Por tanto, dos equipos necesitados de puntos en esta segunda jornada. Cuando van a ver ustedes la presentación, al habla José Carlos Álvarez, Paula Ardura aquí conmigo, que comentará también, nos enseñará, nos cerciorará y hasta nos reñirá muchas veces. Les disculpamos de las barbaridades que podamos comentar en este primer partido de voleibol. Y vamos con la presentación de los equipos.
Vamos a la presentación, como decíamos, por parte del Club Voleibol Oviedo. Irene Muña, central, Sira Solar con el 4, colocadora, Julia Bobes con el 5, receptor, Sofía Alonso con el 6, central, Blanca Zardeño, receptor con el 7, con el 8, Iria Causín, con el 9, Lucía Barri, con el 11, Lucía Moreno, con el 13, Adriana Zarceño, con el 14, Marta Llamedo, y con el 17, Claudia Terrón, con el 22, Lucía Balbé, y con el 3, el nuevo fichaje, Teresa Oria, por parte del Club Voleibol Torrejón, un equipo totalmente remozado, con uno nuevo para nosotros, y no tenemos controlado el tema de las líneas. Esther Iglesias con el 18, Ivy Promis con el 19 y Jimar Mejías con el 22. Todas ellas nuevas, como decíamos, a lo largo de un equipo remozado, no, totalmente cambiado, con el entrenador Luciano Martín, que viene del Sant Cugat, y por parte del Oviedo, como no, María Corral, la entrenadora. Todo dispuesto para comenzar este primer encuentro. Ya las jugadoras del Club Voleibol Torrejón con su indumentaria roja, y el Club Voleibol Oviedo con esa indumentaria morada y azul, esa camiseta típica, a punto de comenzar esta segunda jornada de la Superliga Femenina. Y vamos a ver, porque los dos equipos, como decíamos, vienen necesitados de puntos después de 2 derrotas, ambos conjuntos en la primera jornada de Liga el pasado sábado. Estamos en la segunda jornada. Los colegiados del encuentro van a ser el canario Herminio Mendoza Felipe y la gijonesa Cristina Rubio. Todo dispuesto, y Paula, cuando quieras, nos dices aquí dos cosillas. Bueno, que tú quieras. Lo primero, buenas tardes. Eso, para empezar. Lo primero siempre. Bueno, va a empezar el partido, vemos la disposición de las jugadoras, coméntanos un poquito eso, los apartados. Bien, pues nada, en Oviedo tenemos colocadora habitual, más o menos equipo habitual. Como nueva incorporación podemos tener a Lucía Balbé en 4, que el fin de pasado no estuvo. Y nada, yo creo que vamos a ver un partido disputado. Yo creo que son equipos más o menos parecidos, equipos jóvenes. Yo creo que bien, vamos a ver un bonito partido, seguramente. Bueno, pues a punto de empezar. Y vamos a ver quién está la árbitra, la colegiada gijonesa, Cristina Rubio, le están asistiendo ahí para que tenga el micro perfectamente coordinado con el juez de silla, con el canario Mendoza Felipe, y todo dispuesto y predispuesto. Bueno, vemos una colocación del voleibol todas en línea. ¿Eso es para despistar o del Torrejón? Eso es. Porque son ellas las que sacan, efectivamente. Sí. Va a iniciar el juego, efectivamente, vamos a ver si los problemas técnicos. Y comienza el partido, va a sacar el Torrejón. Ahí lo hace. Primer punto, recepción. Muy buena, Rece. Primer punto. Jugada de libro, ¿no, Pablo? Pero bueno, eso es un primer tiempo de manual. O sea, eso es la jugada, efectivamente, de libro. Perfecta y planchada. Bueno, pues marcando los tiempos, 1-0. El marcador, el voleibol Oviedo, y ahí va a estar la sacadora, calentando el brazo y el balón, desde atrás, tomando su tiempo. Ahí va, adelante, recepción. Una Rece, sale por 4. Es un balón complicado, ese no es de nadie, es de todo el mundo, entonces balón complicado. Se esperaba que la recepción en la red fuese suficiente, pero te patina para atrás el balón y ya te descolocado. Vas tú más yo y no va nadie. Bueno, pues 1-1. Ahí el Torrejón, ahí está. Saque en salto, flota, una Rece, sale por 2. Buena defensa también. Ay. Bueno, eso en otros deportes se llama dejada. ¿Es así aquí? Sí. También, ¿no? Vale. Sí, porque finta es cuando se hace con la mano abierta. Alba Ortiz, concretamente, la jugadora número 15, el opuesto. 1,81 de estatura del Torrejón ha sido la que ha hecho ese punto. 1-2, 0-0 de momento. Estamos en el primer set y
Ahí están las entrenadoras a pie de pista que pueden estar, vamos, están metidísimos pueden estar totalmente metidos en el campo, ¿eh? Sí, bueno, en teoría no pueden cruzar la línea, pero bueno. Ahí está. Muy bueno. No, Muy buenísimo. Buena jugada del voleibol Oviedo ahí. Balón que Cambio. la cogió por sorpresa. Sale Irene. Ah, no. Iba a ser el voleibol Oviedo quien saque. Ahí está. Desde la línea. Lucía Barri el Lucía saque. Barri, ¿no? No le vemos el número. Sí, saca en salto. Saca en salto. Y ahí está. Saque potente, bien, buena la rece. Uy, qué buena. Fue buena, pero no la vimos y fue dentro, dura. Yo creo que fue de la 22, Bien, buena, Creo que fue de Lucía. se la dan buena. Se la dan buena. Está protestando el Torrejón. Está protestando porque salió. Es verdad que el balón botó fuera, pero. Sí, yo tengo que decir que no la vi bien, pero. El balón botó fuera ahora. Están muy convencidas. Sí, la jugadora del Torrejón, concretamente Alba, la capitana, Alba Hernández. Sí, siempre que hay alguna discrepancia, siempre se llama a las capitanas a hablar con el árbitro. Muy bien. Bueno, pues el tanto ha subido para el voleibol Oviedo 3-2. Ahí está sacando. Muy buen saque, largo. Y le gustan las dejadas, Y le gustan las dejadas a segunda de Alba Ortiz. Van 2 dejaditas. Sí, es que ahora mismo. Cuando ocurren esas cosas, bueno, habrá que tomar nota un poco ahora mismo también, ¿no? tiene un bloqueo muy alto y ella no es tonta y lo está viendo, entonces es una muy buena opción, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues 3-3. Decíamos que partido igualado y de momento lo está siendo. Muy buena rece, ataca Valdés, muy buen ataque, la diagonal corta. Muy buena, ahora ya la cazaron. Qué juego más bonito. Largo juego, fuera. Bien jugado, por Oviedo, Bien jugado, sí. Muy bien. Yo creo que el bloqueo, Oviedo tiene ahora mismo un bloqueo muy alto, no lo están sabiendo, no están sabiendo ver el hueco y no les está quedando otra que inventar. Y de momento no, esta jugada no les está saliendo muy bien. Saque largo. Flotante, muy buena. No había nadie ahí. Ahora sí. Dio el hueco la jugadora del Torrejón, concretamente Claudia Terrón, opuesto a un 89 de altura, la 17. Perdón, estamos en el Oviedo, la 17 es Alexandra Magdalena, central, un 89, mira, prefieren la altura. Nos equivocamos en 2 cosas nada más. Uy, saque malo a red. El saque efectivamente de Alba Ortiz, un 81, jugadora que viene de 2 hermanas y estuvo 2 años en Cajasol Jubasa. Recuerden que del equipo del Torrejón solamente la jugadora número 1, Paula Alfaro, es la única que está del año pasado. El resto todo el equipo remozado, absolutamente, entrenador incluido. Al saque lo vieron. Muy bien, saque largo. Esta jugadora número 15, Alba Ortiz, un 81 que está, sí, señor, está siendo la verdadera hacedora de tantos. Y pegando desde atrás, Y desde atrás, más mérito todavía. Lleva 2 dejadas y un zambombazo, pero de los buenos. Muy buen ataque. Sí. Ahí está la jugadora al saque, Teresa Más Morel, desde Alcobendas, Madrid. Recepción. Muy buena recepción. Arriba. El tanto de Julia Bobes, receptora. Muy bueno el ataque. 1.75. Muy bueno el ataque y eso que el balón iba un pelín justo. Ahí era un balón muy peligroso y la sacó muy bien. Bueno, dijiste que partido igualado y vas acertando, de momento, no te reñimos. 6-5 y bonito el partido que estamos viendo. Sí. Saca el voleibol Oviedo. Ahí está la recepción. Muy buena recepción, ataque. Uy, qué balón. Comienza también la jugadora Mejías Jimar. Viene de Badajoz, es venezolana. Pegó con un solo bloqueo, vio el hueco. Muy bien. 1.76. Un ataque perfecto. Lo que veo son importantes las diagonales, ¿no? Se pega mucho en diagonal, ¿verdad? Se abre más el juego. Sí, depende de dónde esté puesto el bloqueo contrario. Si te da tiempo a verlo, si no. En este caso la central no le dio tiempo a llegar y lo vio y lo aprovechó. Saca el Torrejón, recibiendo. Buenísimo. Muy buen ataque. Buenísimo el ataque ahí de la jugadora de Oviedo. De Lucía Barri, central, 1.86.
que Barry cuando la coge arriba es imparable. Va a sacar Sira Solar, 1.57. La colocadora. Muy buen saque. Ahora Buena rece. otra. Iban 3 de Alba Ortiz, ¿eh? Y desde atrás es que tiene Y desde mucho atrás. más mérito. Claro, está ahí María diciéndoles algo. Está diciéndoles algo, efectivamente, porque está diciéndoselo a Claudia Terrón, quizá que cubra un poquito más ahí, ¿no? Yo creo que le está diciendo que no esté tan parada, que tiene que mirar las manos. Ajá. Si miras las manos del atacante te das cuenta. Para arriba. Techo, nada. Si toca techo, punto Para el equipo contrario. equipo contrario. Sería equivalente a afuera. Pues en un pabellón como este, me parece que se va a producir bastantes veces, ¿eh? Es muy bajito. Sí, suele pasar mucho. Es muy bajito y en este pabellón de Coyoto, repetimos, Deporte Astur, media Deporte Astur, lo retransmitimos en directo para todos ustedes esta segunda jornada de voleibol de la Superliga. Buen bloqueo ahí de Lucía también, Valvé, García Conde, segunda jornada, como decíamos, de esta Superliga femenina y que lo haremos a lo largo de toda la temporada en los partidos que cubra el Club Voleibol Oviedo y también lo haremos con los chicos, pero de momento mandan las chicas aquí en el pabellón. José Manuel Fuente, el Tarango en Coyoto. Muy buen saque, buena rece, sale por 4. Muy bien la defensa. Llega Valvé contra las manos. La capitana. Muy buena. Buscó el hueco. La capitana 3. Alba. Colocadora 1.65. Bajita, pero pasó bien la red. 9-8. Dijimos que partido igualado, empezamos bien, ¿eh? Sí, la verdad que Saca. muy bueno el saque, ¿eh? Muy buena la red. Mucho peso. Uy, Muy esa. Muy buena. Había muy que buena. hacer la primera dejadita. Sí, señor. La primera dejadita de Lucía Barri, Cogorro, central. La veo muy inteligente. Claro que sí. Vio que tenía bloqueo doble, alto y buscó el hueco. Muy bien. Muy inteligente. Va a ser ella quien saque. 18, primer set. Ahí va, largo. Muy buen saque, potente, sí señor. Fuera. Se le escapó la diagonal. Se le escapó la diagonal, efectivamente. Bueno, se separa el Oviedo, ¿eh? Bueno, pues máxima diferencia, 11-8, efectivamente, más 3. Máxima diferencia del partido. A ver si lo aprovechamos. Ahí está el saque. Lucía Barri. Tiene muy buen saque. Es muy alta, le da con potencia, flota. Tiene un saque muy peligroso, Lucía. Uy, se la tiró un poco. Ahí está, ¡Ay! un poco rarita, sí. Uy, qué buena, y nos está gustando mucho, ¿eh? Alba Ortiz, mejor jugadora, opuesto. Mejor señor. jugadora del voleibol, Torrejón, de momento, completísima. No está pegando excesivamente potente, pero está mirando, buscando. Fichaje viene de Dos Hermanas y Cajasol Cubasa. O sea, que andaluza de pro. Y ahí está el saque. Promis. Ahí está Promis, un saque con peso. Rece, muy buena. Buena, colocando. Buena. La defensa. Ay, tocó en la red. Si el balón toca en la red y luego no lo has tocado, puedes recepcionarlo, ¿no? Sí, O sea, sí, lo que pasa que ahora problema. es muy complicado, claro, una Lo vez que que toca pasa el es que, balón. exactamente, depende de cómo esté tensa la red, de cómo estés tú. Es complicada esta recuperación. Bueno, a corta distancia nuevamente. 11-10. Ahí va el saque, Promis. Un buen saque. Levanta bien el balón. Ataque, bueno. Bien. Mal bloqueo, ¿no? Bueno. Mal bloqueo ahí. Con del un poco de Torrejón. suerte, yo diría. También es verdad, sí. Pero hay un muy bloqueo bien, de muy bien. Alexandra Magdalena, rumana. Alexandra, la central de 1.89, que viene de Rumanía. Y al saque, el Oviedo, 12-10. Muy bueno el saque. Buena red, va a salir por 4. Valvé, muy buena. Buenísima. Muy buena, El tanto buscando el de hueco. Valvé. Y ahí lo encontró, sí señor. Buscando el hueco, muy bien. Sí, señor. Bueno, estamos viendo un partido del Oviedo, ¿no? Sí, sí, sí. De momento bien asentadas, acertadas y con pocos errores. Que es lo Pocos que- fallos, sí. Eso, Muy importante. buenísimo. Muy buena la defensa, la pide Valvé. Bloquea, apoyo. Bueno, el ataque. Uy, qué bueno. Ah, sí, ahora lo hemos visto, mira. Ay, eso también vale. La dejada, uy, qué juego más bonito estamos viendo, colocando. Ahí va a rematar
qué buena juega nuevamente Alba Ortiz y acabamos de ver el mejor juego de todo el primer set. El punto más bonito y por los pelos no lo levantan. El mejor punto y no faltó nada. Bonito partido, 13-11. No se va nadie en el marcador en este tercer set. Saca el Torrejón. Saque en salto, flota, buena la rece, sale por 4. Pega, bloqueo, sale por 1. Bueno, el ataque. Uy, qué buena la recepción. Lo que decíamos, ha pasado por la varilla, ¿verdad? Sí, por fuera de la varilla. Fuera de la varilla y por tanto... La verdad que yo desde aquí, porque la cantaron muy clara, pero yo desde aquí no la vi, ¿eh? Sí, se ve mal. Hay que... Le venía sin ángulo y... No, pero el árbitro que está ahí la vio clarísimamente, sí. Las varillas están para algo, sí señor. Qué buena la rece, sale por el centro. No se pusieron de acuerdo ahí. Bueno el ataque. Sale por 4. ¿Cómo le ha pegado esta jugadora? Ahora fue la 8, se parece, ¿no? En este caso fue Teresa Mas Morel, receptora de Alcobendas Madrid, 1.76. Aprovechó el hueco del bloqueo. 13-13. Bueno. Partido igualadísimo. Saca la jugadora 15. Torrejón, ahí está. Muy buen saque, saca muy bien en salto, flota mucho. Qué buena. Buenísima. Qué buen ataque. Valverde Lucía, Muy potente. receptora, 3 años en Soria, 2 Alcobendas. Una de las jugadoras más destacadas del Oviedo, de momento, por parte del Torrejón, sin duda. La jugadora 15, Alba Ortiz, en este primer set, determinantes. 14-13. Ahí está el saque en este momento. Concretamente Lucía Valverde. Y saca en salto, flotante. Muy bueno el saque atrás. Una colocación un poco dudosa. No. Hay que pasarla. Pelearon ahí un poco. Pasarla. Uy, qué mal colocó. Qué buena la recuperación. No se están entendiendo muy bien ahí, yo creo. Bueno el ataque, qué bueno. Sí, un poco de... A la remanguillé por parte y parte, ¿eh? Por equipo y equipo, porque tampoco... Eso, les llegaba el balón, no sabía muy bien qué hacer y del otro lado también, bueno. Ha sido un punto de estos de tirar el dado, sí. Saca el voleibol Oviedo, 15-13. Lo importante es levantarla, ¿cómo? No le importa a nadie. Ahí está Lucía Valverde. Muy bueno el saque, muy bueno el saque. Sale por 4. Uy, lo que quiso. Bueno el bloqueo. Uy. Buenísimo. Sale por 2, bueno el ataque. Sale por 6. ¡Ah! Ay, qué pena lo tuvo, ¿eh? Sí. Lo tuvo, pero... Dudó. Mejías Jimar, la receptora venezolana que viene del Badajoz, pues hizo bueno el tanto. Al saque Teresa Mas Morel, madrileña de Alcobendas. Ahí va Teresa. Un saque flotante buscando al 4. A salir con ella. Qué bueno. Al punto. Me dio la impresión de que le dio en la cabeza. Si te da en la cabeza, Nada, sigues, ¿no? Es que puede darte en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte. Vale. Lo único que no puedes es darle con la palma hacia arriba. Con la palma hacia arriba. Con la palma abierta hacia arriba, no se puede. Lo demás, Ahí está saque, voleibol Oviedo, Irene Muña, central, 1.74. Uy, qué buena. Qué pena porque se lo había pillado, ¿eh? muy bueno el primer tiempo. 16-15. Una jugada de manual. Tenemos cambio. La bocina, ahora sí hay cambio. Vamos a ver de quién. Al Sí. saque. Cambio al saque, efectivamente. Será la jugadora número 11, Paula Moreno, receptora, 1.72. Paula Moreno, pues se inicia, se estrena con un saque, efectivamente. Ahí va la jugadora 11, Paula Moreno Montoya. Arriba. Buena rece. Primer tiempo, muy bueno. Uy, fuera. Se le fue. Fuera. De las pocas que hemos visto, ¿eh? Sí, se le fue por muy poco además. Fue por poco, de las pocas que hemos visto que se haya ido. Bueno, alguna tiene que ir. 16-16.
Bueno. Vaya partido que nos espera. No apto para cardíacos esto. Y hay que pasarla. Bien, pasa el free, lo coge, sale por 4, buena Está un poco metido. Muy buena. Cómo le pega Mejías Jimar, la venezolana. Yo creo que la defensa está un poco adelantada. Le pegó muy fuerte, la verdad, muy bien colocado. Sí. En diagonal ahí. La pilló un pasito adelante, yo creo. Saca nuevamente. Muy bueno el saque. El saque. Bueno, el ataque ahora. Sale por 1. No la puede recepcionar Lucía Valvé. Va a pedir tiempo. 16-18 porque es la primera vez que se pone por delante. No, ya se había puesto, pero máxima diferencia ahora del Torrejón, 16-18, efectivamente. Bueno, ¿tú qué crees que le está diciendo María y Paula? Espabilen. Que se coloque mejor, que juegue. No sé, yo supongo que lo que puedo ver yo sin saber mucho, yo creo que no se están entendiendo bien atrás. Ajá. O sea, yo creo que están bien colocadas, que están moviéndose, que están bien, pero no se están entendiendo bien a la hora de quién tiene que ir a cada balón. Y eso, claro, es un problema. Más sí, sobre todo en un que... encuentro que está tan disputado, porque a diferencia por 2 puntos pierdes un set. Sí. Entonces, efectivamente, lo vimos que al principio, exacto, en la primera parte de este set sí estaban colocaditas y vemos que en esta última parte no están ahí muy... Está todo muy esparcido, muy deslavazado, sí. Sí, hay muchas jugadas y muy atropellada, hay poco entendimiento atrás, yo creo. Y es una pena porque los demás están haciéndolo muy bien. Empezaron muy bien. No están fallando prácticamente nada. Y bueno, vamos a ver este primer tiempo muerto del partido, de este primer set. 16-18, de momento 2 arriba el conjunto de Torrejón. Y 2 equipos que quieren empezar en esta segunda jornada ganando porque han perdido las 2 el pasado sábado. Buena la recepción. Uy, qué bueno. Qué bueno el ataque. Buenísimo. Muy bueno. El ataque ahí de 5 de Julia Bobes. Muy bien, buscando manos. Julia Bobes. Un bloqueo alto. Ahí está la 9. La jugadora líbero María Alejandra Valero, venezolana también. Hay 2 venezolanas en el conjunto de Badajoz. La líbero María Alejandra y la receptora Mejías Jimar. Han venido las 2 de Venezuela a tierras madrileñas. Saca el voleibol Oviedo. Bien la recepción, sale por 1. No, ya te hemos cazado, ya te la hemos cazado. Uy, hay que pasarla. Bien. Colocando a la capitana. Balón para ellas. ¿Red? ¿Puede ser? ¿Alguien? ¿Pitó? Sí. No sé qué pitó. Están hablando. ¿Pitó red? Están hablando, hay dudas. Es que un árbitro pitó uno y la árbitra para otro lado, ¿eh? Es que no. Cada uno pitó para un lado, sí. No sé qué pitó. Pues uno red y otro tanto. Están hablando, a ver, de momento lo dan por bueno. El Torrejón va a consultar a la mesa. Vamos a ver, Cristina Rubio, la árbitra asturiana. Porque ella ha visto una cosa y el árbitro ha visto otra. Yo la verdad, red no vi, pero... ¿No nos pareció? Igual pisó... El árbitro canario dio por buena Herminio Mendoza, dio por buena el tanto. Y sí, efectivamente. Y efectivamente 17-19. Saca Torrejón. Saca Torrejón. Saque bien, muy buena la rece. Sale con ella, muy buena. Muy bien, está libre, está en todas partes. Bueno el ataque. El ataque. Sí, señor. Ahí de Claudia Terrón. Muy bueno el ataque, es muy alta, la coge muy arriba. Viene de un año en el Barça y un año en Natación Sabadell. 1,89, la jugadora más alta del Oviedo. Claudia Terrón Rodríguez. El saque Julia. Al saque Julia. Sacó con Julia Bobes, sacó sin alma, Sacó sin alma. alma. La tiró un poco baja, yo creo. Intentaba el saque corto, pero demasiado, sí. 18-20, 2 arriba. Ojo a este set. El Torrejón lo quiere, va camino de ello. De momento por delante, 2 arriba. A 25 el set, recuerden. Muy bueno el saque. Qué buenísimo. Muy bien la recepción, muy bien, buscando el hueco ahí Barry. Uy, qué pena. Recepción. No invadieron. No.
recepción ahí de Lucía Barri, Cogorro, pero que no fue suficiente. Y ojo que el Torrejón se va por el set, 18-21. Ojo que se va por el set. Está dando la vuelta. Y saca Mejías Guimar, la venezolana, que viene de Badajoz. Muy buen saque corto, buena la rece, muy buena la colocación. Van cuatro. Les está haciendo mucho daño ahí. Van 4 de Alba Ortiz. Tienen que hacer algo. De Dos Hermanas. La jugadora 15, jugadora más destacada de este primer set sin duda, con 4 tantos. Tiempo de María, porque el set se le va, como decíamos, 18-22, la máxima diferencia, y sobre todo que es que están a 3 de hacerse con el primer set. Un Voleibol Oviedo que ha venido de más a menos y un Torrejón que ha venido de menos a más. Paula. Sí, yo creo que no se están entendiendo bien. O sea, ahí ahora mismo el Oviedo tiene un bloqueo muy alto, con Balbé y con Barri en la punta, y la opuesta no puede atacar fuerte. Entonces va a tener que estar buscando otras opciones y tienen que estar igual un poco más adelantadas, moviendo pies, que supongo que será lo que les está diciendo María. Pues efectivamente. Pero bueno, en general bien, yo no las veo mal, las veo metidas. Lo que pasa es que, claro, pequeños errores que al final pues castigan. Te pasan factura. Te castigan, efectivamente. Vemos dos equipos igualados de esta categoría, de esta Superliga Femenina. Esta segunda jornada, recuerden, les está retransmitiendo Deporte Astur Media para todos ustedes en directo en este primer partido desde el pabellón José Manuel Fuente el Tarangu de Coyoto, aquí a las afueras de Oviedo. Y va a ser la venezolana la que saque. Ahí está. Muy buena la rece. Salir por 4 con Balbé. Bueno el ataque. Bien, sale por 4, rápida. Luego la red la vida ahí moverse un poco. Se iba ese balón, pero bueno. Buena la red, el ataque, muy bueno. Defiende. Ay, el punto largo. Iría Causín, receptora 1.80, perdón. La jugadora número 8 es Teresa Mas Morel. Estamos diciendo la número 8 del Oviedo y es la 8 del Torrejón. Teresa Mas, la madrileña receptora, fue la que consiguió este punto. Cuidado. Secando con su suelo, con las rodilleras. Está secando el suelo la venezolana. Un La clásico, libero, María Alejandra, ¿vale? Sí. Es un clásico, secar el sudor de la pista con las rodilleras es un clásico. Bueno, ahí está la otra venezolana, su compatriota Mejías Guimar. Muy bueno el saque, muy buena la recepción. Va a salir con Barry, yo creo, muy bien. Hubo toque de red. Lo lanzará. Muy discutido. No me pareció. Están hablando y lo da malo para el Oviedo, ¿eh? No me pareció punto de set. Punto de set para Torrejón. Pues sí, 18-24. Ojo que se va el primer set para Torrejón. Ahí está la venezolana, al saque. Final de set, vaya punto para cerrar de Promis. Se va el primer set, 18-25. 18-25 y bueno, Paula, resumen de este primer set. Resumen, yo creo que bastante bien los dos conjuntos. Lo que pasa es que cuando el partido está muy igualado las cosas se suelen definir por pequeños detalles. Y en este último tramo del set yo diría que el Oviedo está un poco más fuera del partido, yo creo. Fallón nada, porque la verdad que los dos muy poco fallones, todos los puntos muy disputados, pocos fallos en general, poco fallo de saque, o sea que muy bien, la verdad que los dos muy bien, pero bueno, yo diría que igual el Oviedo se ha desconectado un poco a este final de set. ¿Qué tenemos que hacer en el segundo para no perderlo? Yo creo que hablar más. Bueno, pues es así. A mí me parece que falta hablar un poco atrás. Las ves un poco calladas, ¿no? Sí, también es normal, bueno, hay gente nueva, es principio nueva, de sí. temporada. Sí, eso es verdad, sí. Son cosas normales. Bueno, pues de momento este primer set que ha caído para el lado madrileño. Recuerden, 18-25, muy igualado hasta el 15-15, 16-16, a partir de ahí se rompió. El voleibol, el Club Voleibol Torrejón ha sido más acertado, como nos dice Paula, y ahí ha estado precisamente el menor número de errores que han cometido. Y como no, las dejadas de la jugadora de Alba Ortiz, 4 le contamos, la jugadora más destacada para nosotros de este primer set. Y por parte del Oviedo ha sido Lucía Balbé, que ha empezado muy bien también. Y vamos a ver si continúa en este segundo set
y el equipo de María se viene un poco, María Corral, la entrenadora local, se viene ahora arriba y podemos ver un partido más igualado, como así lo vimos en los primeros minutos de este primer set, que estuvo muy bonito. Yo confío en que ahora van a hablar ahora todo lo que tienen que hablar, las vemos ahí muy concentradas. Y ahí está el ayudante de María, efectivamente, de Juan Francisco Pérez, el ayudante dándoles algunas indicaciones. También María. Yo creo que es clave saber qué es lo que falla. Y yo y María lo sabe perfectamente. Entonces, sabiendo qué es lo que falla, yo creo que ahora van a salir a por todas y yo creo que vamos. Donde esté el problema. Sin duda se lo llevan. Yo confío. Bueno, pues vamos a ver este segundo set. Estamos en estos tiempos, instrucciones. Segunda jornada, recuerden, de esta Superliga Femenina que ha tenido la primera jornada. Recordamos aquí los resultados siguientes, Auto, y así además repasamos los rivales de los equipos. Autos Cancela Zalaeta 3, Almendralejo 0, Torrejón 1, Santa Cruz de Cuesta Piedra 3, Torrelavega 3, Voley Sanse Bubucela 0, Extremadura Arroyo 3, Fedes Ascensores La Laguna 1, Voleibol Poliplaya Madrid 0, Leganés 3, Duet Derby madrileño, y Real Grupo Cultura Codonga 3, Oviedo 0. Bueno, la clasificación no tiene mucho sentido en esta primera jornada, pero bueno, decimos, está capitaneada con Autos Cancela Zalaeta, Leganés, Cultura Covadonga, Torrelavega, bueno, son los que han ganado. Y la jornada de hoy, que tiene además de este partido, del Oviedo Torrejón, pues el Santa Cruz de Piedra, Balonmano Playa Madrid, Balonmano Almendralejo, Real Grupo Cultura Covadonga, Ascensores La Laguna, Torrelavega, Voley Sanse Bubucela, Auto Cancela Zalaeta y Leganés Extremadura Arroyo. Así, repasando la jornada, también repasamos los rivales de esta Superliga Femenina, del conjunto del voleibol Oviedo, que de momento pierden esta segunda jornada de esta Superliga Femenina en el grupo A ante el Torrejón. Va a dar comienzo ya el segundo set. Sin cambios en ninguno de los dos equipos. Ninguno de los dos, importante. 18-25 en el primero y vamos a ver, la mesa ya da el ok y va a sacar la jugadora local Sira Solar, colocadora 1.57. Tiene muy buen saque, Sira. Ahí va Sira. Un saque flotante, buena la red, sale por el centro. ¡Qué buena! Ahora sí. ¡Qué buena, Garry! Ahora sí, más atenta, señor. Lucía. ¿Cómo la cajo yo? Lucía. Muy bien, una jugadora muy alta. Además alta, se mueve rápido. Con 89. Bueno, se debe andar por ahí. Bueno, sí. Por ahí se debe andar. Uy, qué cosa, la recupera. La pasan free. Muy buena. Sí, señor. Muy buena. Te necesitamos, Lucía. Bueno, pues está Lucía con 86 y está Claudia Terrón con 89. Eso. Bueno, pues depende del playero que pongas, 3 centímetros arriba la iguala. Son pequeñitas. Sí. Al saque, nuevamente. Sira. Muy buena la rece. Sale por 4. Buena la defensa de Lucía. Vuelve a salir con ella. ¡Muy bueno! Bien. ¡Qué bueno! Claudia en el bloqueo. Así sí, se han corregido cosillas, Muy buena, sí. Yo creo que están muy metidas, salieron metidísimas. Eso es lo que necesitaba el voleibol Oviedo, efectivamente. La intentó usar ahí, pero le metió bien la mano. 3-0. Muy bien. Muy bueno el saque. Balón, muy bien. Sale por 2. Fuera. Blockout. Fuera el bloqueo de Alba Ortiz. 4-0. Esto blockout. Ya tiene otra cosa. Esto pinta de otra manera. Sabiendo dónde está el error normalmente, claro, es cuestión de echarle ganas. Sí, acabaron un poco apagadas y han empezado encendidas. Muy bien, muy bien. Encima Sira está sacando muy bien, está complicando mucho la red, que es muy importante. Uy, a ver. No, es que no vemos nada. No lo vimos, no, la verdad es que por la barra tenemos aquí una barra. No vemos nada. María lo discute, creemos que ha salido fuera. Desde luego fue muy justa. Dentro, fuera, muy justa. Fue muy justa, pues se lo dan al Torrejón. Se lo dan al Torrejón porque saca. Ahí está, Mejías Guimar. Muy buena la rece de Valvé. Una la colocación, viene el ataque. ¡Ay! Muy bien. Un poco de suerte. Con un poco de suerte y ayuda de la cinta. Pero la suerte también juega. Pero muy bien. Al
saque, cambia de lado. Voleibol Oviedo, 5-1, segundo set. Uy, cortito. Igual que antes, igual que antes. Le pasó antes a Julia Bobes. Julia le está ahí María diciendo qué pasa. ¿Qué pasa? Céntrate. Sí, saca sin alma. Ahí saca no convencida. Claro, se está dando indicaciones ahí a pie de pista. Muy bueno el saque. Buena la recepción. Sale por 4 con Valvé. Tocó la varilla. Tocó la varilla, ¿no? Sí. Se le escapó un poco. 5-3. A cortas distancias. Empezó como un auténtico cohete el voleibol Oviedo. Vamos a ver. Muy bien, yo las veo muy metidas. Muy bien. No les están dejando jugar. Saca Promis, un 81. Ahí está. En estático. Fuera directamente, demasiado largo Promis, mucha fuerza. Se fue en ese brazo, bien visto también. Bien visto por parte de la líbero. Sale Irene Muiña. Muy bien. Va el saque Barry. El saque Lucía Barry. Saca muy bien. Vamos a ver Lucía. Lo hace en carrera. Saca desde muy arriba, saque en salto, flotante. Saque carrera, peligroso. Muy bueno el saque. Bueno, ahora el ataque, muy bien. Muy bien la defensa. Muy buena Valvé, cómo la buscó. Muy bien. No las engañan más, No. Uy. Ahí No. llegar. Bueno, bonito. Bonito el juego. Bonito el punto. 7-3, punto largo. Han peleado. Muy bien, pero Oviedo se ve de otra manera, se le ve otra cara. Ha cambiado. Se están moviendo más, se hablan más. Ha cambiado. Sí, señor. Ahí está Lucía, vuelve a sacar. A ver si lo hace como antes. En carrera, arriba, con peso. Ay, demasiada confianza, bueno. Es el primer saque fallado, por parte de... El primer saque fallado por parte del voleibol Oviedo, Lucía Barry. Dos saques. Supongo cerrados. Que igual María les habrá dicho que arriesguen un poco más para complicar la recepción y claro, el que arriesga pues puedes fallar con más facilidad. Eso es. Bueno, el saque, flotante, sale por 4 con Valvé. Muy buena. Buenísima, que bien la vio. Muy buena. Qué bien la vio Lucía. Sí señor, 8-4. Vamos allá, sentando el set, mejorando el juego. Valvé, jugadora con mucha experiencia, muy lista. Buen saque, muy buen saque. Mucha complicación. El free, muy bien. Va a salir con la central, muy bueno. Buenísimo, viendo el hueco. Muy bueno, muy bueno. Irene Muiña. Tienen otra cara, Ha cambiado el set totalmente. Sí. 9-4. Se está viendo desbordado el voleibol Torrejón, Las están apretando mucho en recepción, mucho. les está costando salir con un saque, muy buenos saques. Eso es. Muy bien la defensa. Bueno. Uy, lo que ha pasado ahí. Muy bien. Sale por 6. Muy buena. Viendo el hueco ahí, sí señor. Triple bloqueo. Con triple bloqueo, Julia Bobes y con 3 en la red y vio el hueco y a la zonita azul. Tiempo. Y tiempo, efectivamente, que tiene que pedir el entrenador de San Cugat, Luciano Martín Pérez, porque un 10-4 en este segundo set. Y lo que está viendo no tiene nada que ver con lo que vimos en el primero y a finales del primero. Ya descubrimos para qué sirven las luces. Todos los días se aprende algo. Sí. Aquí tenemos dos lucecitas, una naranja y una medio azul. Pensábamos que era un semáforo aquí de Coyote de Oviedo, pero no, es una luz efectivamente de los tiempos que solicita cada equipo. En otros deportes usan tarjetas verdes. Bueno, pues aquí es la lucecita, la que dice el tiempo muerto, quién pide el tiempo cada uno. Esperemos que sean LED de bajo consumo, para que... No están las cosas ahora, Para que tal como está el tema... Exactamente. Bueno, estamos viendo un segundo set dominado claramente por el voleibol Oviedo. 10-4, ahí lo dice el marcador y también el juego, y prueba de ello es este tiempo muerto al que se ha visto obligado a pedir Luciano Martín. Y ahí está, al saque el voleibol Oviedo. Buena recepción arriba, bloqueo. Qué jugada más bonita, vuelve a recepcionar nuevamente
Nada, no tiene se que entendieron. pasarlo. Muy bien el free, sale con la central, muy bueno el ataque. Muy bien. Ay, el golpe ahí en defensa, sí. Muy bien, muy bien. Se ¿Cómo lo vio? separaron ahí demasiado. Se separó Claudia de Lucía Valvé. Las dos jugadoras más altas del equipo del voleibol Oviedo. Y el punto, por lo tanto, para el conjunto del Torrejón. El saque Teresa más. Teresa en carrera. Muy buen saque, atrás, flotante. Bien, balón a 4. Buen ataque, largo. Muy bueno el ataque. Ay, Muy bueno, muy bueno. Sí, la vio, señor. pero ojo que vuelven las dudas en defensa, que no vuelven las dudas de defensa del voleibol Oviedo. Y ha mejorado evidentemente también el Torrejón después de ese tiempo muerto. Buenas instrucciones las que les ha dado. Sí, están aprovechando adelante que 10-6. ahora el bloqueo no es tan alto como antes y también lo están aprovechando para atacar más duro. Muy bueno el ataque de Lucía. Pasado al otro campo. Muy, muy, muy bueno. Muy bien, buscando. Dice, ha pisado. Le está diciendo que Yo la vi sí. clara, la verdad. dice que no, y la dice la venezolana, que ha pasado el pie completamente, le dice la árbitra. La venezolana dice que no, que había pisado un poquito. Mejías Vigimar, Yo la vi clara, la pero verdad. yo creo que pasó mucho. Sí, estiró la pierna y lo pisó todo. Punto para el Oviedo. 11-6. Muy bien, Segundo se set. separa, Se separa mucho en el marcador. Muy bueno el saque. Ahí se le fue el saque a Lucía Valvé García. Bueno, 11-7. Sale a pista Promis. Ahí está en la red. Va a sacar Torrejón. Muy bien, el bloqueo. Sale por 6 como el B. Bueno, el ataque, la van a levantar, la pasan. Bueno, el free. Sale otra vez como el B. Bueno, el ataque. Buenísimo el ataque de Muy bueno, Lucía. encima yo vi red. 1.85. Algo por ahí vi. 12-7. Está siendo básico el juego de Lucía en este segundo set, fundamental. Muy bien, Lucía es una jugadora con mucha experiencia, es muy lista, además es muy joven, muy alta, muy todo. Irene, central, al saque. 12-7, segundo set, segunda Saque en jornada. salto, muy bueno. Diagonal, buscando la 4. Ataque complicado. Uy, qué buena defensa. Muy bien, buena defensa, sí señor. Buen bloqueo. Bien, 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 nos están Está entendiendo empujando ahí a la otra compañera. vez. Ay, qué poquito que tengo que darle. Sí, sí, la empujó muy bien ahí. La empujó y ahí está. Bueno, eso son cosas del directo, Eso nos Exactamente. pasa a todos. Lucía Valvé nuevamente. Otra de la. Bueno, el punto en este caso fue para Sira Solar, fue la que empujó y la que le pidió déjame a mí. Y valió punto. Al saque el voleibol Oviedo, 13-7. Muy buen saque, flotante. Yo creo que están buscando a la punta para quitarse de encima un ataque. Buena la defensa. Sale por 6 con Valvé. Muy bueno el ataque. Bien, sale por 6. Buena. Puntos más largos estamos viendo ahora, Sí, Más jugados. sí. Bueno, el ataque de la venezolana de Mejías Gimar. Ahí media un poco la Buen- suerte en esas pero bolas. buen punto, no hay nada que. Yo creo que ahora ha jugado muy bien el voleibol Oviedo. Todos están jugando. Ahora están Puntos las más veo largos, metidas. efectivamente. Es lo Sí. que una de las características de este segundo set. Los puntos son más largos, más concurridos. 13-8 de momento, siempre por delante del marcador el voleibol Oviedo. Vamos a ver el saque el Torrejón. Dudaron, yo creo, si se iba o no, la van a sacar. Sí, muy bien. ¡Ay! Ay, qué duda, sí, qué duda. Pasó sí, de por fuerza favor. Julia. Sí, desde el momento de la recepción ya se vio que la cosa no iba bien. Sí, yo Ya creo se que vio dudó que- si se iba, si no. Bueno, de momento 13-9. Al saque el conjunto rojillo, el conjunto madrileño. Buena recepción. Va a salir por el centro. Bien. Y con bloqueo. Bloqueo de Promis, la central 1.81. Casi la toca Valvé. Y María que entra a echarle una bronca directamente
a Sira, a la colocadora. Bueno, el ataque, bien la recepción, va a salir por 1, bueno el ataque potente, bien, la levantan, va a ser free, vale, bien, sale por 6. Dejadita, lo intentó. Muy buena la defensa. Jugada un poco, estamos viendo otra vez una jugada un poco atropellada. Bueno, el ataque, muy bien la defensa. Están construyendo puntazo, bien. Sí. Puntazo. Hay que pasarla. Vale, tercer remate, ¡Uy! ¡Tremendo! El punto del partido de momento, ¡Qué bueno! El punto del partido, larguísimo. Cualquiera de los dos podía ser. Por lucha al final el voleibol Oviedo. Hay que tomar aire, ese tipo de puntos son ahogantes, vamos. Y cómo estaban todas en su sitio y luchando hasta el final, muy bien los dos. 14-10. Segundo set. Tercer saque fuera. Tercer saque fue a Sira. Por nada, la verdad, se le escapó por... A la esquinita por muy poco. 14-11, se va acercando poquito a poco el Torrejón, se va acercando. De momento siempre por delante el marcador el voleibol Oviedo. Recuerden el primero para el Torrejón, 18-25, 1-0 arriba los madrileños, saca Mejías, Jimar. Muy bueno el saque. ¡Ay, qué bueno el saque! Muy bueno el saque. La pilló, no sé si despistada, desprevenida, descolocada, un poco de todo. Yo creo que le flotó de más, flotó un poco y ya estaba bien puesta y al final... Vuelve a sacar Mejías, Jimar. Atentas, puede hacer lo mismo que antes. Tiene muy buen saque esta chica, saca muy bien. Muy buena la rece, va a salir por el centro, sí. Muy buena. Muy buena. El balón de Claudia Terrón. 15-12. Nada decidido en este segundo set. Siempre por delante el Oviedo, eso sí. Saca Julia. Madre mía, hasta dónde se meten los entrenadores. Es increíble. No hay un deporte que sea tan permisivo con los entrenadores que este, Buena la muy defensa, buena, vale, lo salvó. 4. Claro. Bien la defensa, muy bien la colocación. Bueno. Buen ataque, el balón que se va afuera, no pudo defenderlo. Y balón nuevamente 16-12 para el equipo del voleibol Oviedo. Ahí está el saque. Irene. Perdón, es Julia. 3 por 2. Ay, las dejaditas. Ya la echábamos de menos. Sí. A ver. Por la línea, yo creo que por línea, Sí. Tenemos que error arbitral. Muy buena la rece. Bueno, enfadado, ahora sí. Se ha enfadado Claudia Terrón. Que no quieren perder el set. Cambio. Sí. Deshace el cambio, entra y sale. El cambio. Y entra la líbero nuevamente, la venezolana. Y también la jugadora Alexandra Nadalina. Sí, le recordamos que tenemos pequeños cortes en la línea. Recordamos que estamos en un pabellón nuevo. Es la primera retransmisión. No conocíamos muy bien las líneas y tenemos algún que otro problema con la línea de internet. Les pedimos disculpas en todo lo que pueda ocurrir y bueno, recuerden que el partido será grabado y pueden verlo también a la noche una vez acabado. Pero el directo es el directo y bueno, les pedimos eso, disculpas por los posibles cortes. Tiempo muerto que ha pedido Torrejón, el segundo, ¿no? Sí, se le escapa el set. Se le escapa el set, 18-13. 18-13 que deberían ser 19 por ese punto en la línea, que lo hemos visto. Pero bueno, ha pasado y ha pasado, no pasa nada, errores también se cometen y de momento posiblemente el único error que hemos visto en la pareja arbitral. Lo que pasa es que estando tan cerquita el árbitro de la línea, sí, eso es muy raro. Es raro porque es que estaba encima. Estaba encima. Y repito, estamos aquí en una situación, en un pabellón tan pequeñito que lo hemos visto bastante claro. Bueno. Y está bastante lleno, O sea, hay gente. Una buena asistencia de espectadores. Sí. Nos 150 espectadores en este pabellón José Manuel Fuente, el Tarangu, ex ciclista, nacido en esta localidad, aquí en Coyoto, en las afueras de Oviedo.
Cancha habitual, cancha remozada este verano con ese nuevo parqué laminar que se ha inaugurado y los asientos también nuevos. Ahí va el voleibol Oviedo. 18-13, a ver si rematan un poco este partido. Ahí está el saque. Muy bueno el saque. ¡Ay, la tapa! Ah, la tapa. Uy, es verdad, se ha levantado. Muy peligroso como metas el pie ahí. Peligrosísimo. Sí, se levantó la tapa en... Bueno, hay que repetir el punto. Bueno, ahora están un poco más atentos con la vista los árbitros. Buen segundo set, ¿eh? Vamos a ver ahí estamos. Bueno, uy, qué tan bombazo. Muy bien. Qué tan bombazo de la 15. De Alba Estaba un Ortiz, poquito desaparecida. La Alba echábamos Ortiz, de menos ya. después de las 4 dejadas nos ha dicho también sé rematar, ¿eh? También lo sé hacer y también sé sacar, porque ahora voy a sacar. Ahí está. Ya la echábamos de menos. Alba, jugadora fundamental en este equipo, ¿eh? Muy buena. Buen saque, bien la rece, buena colocación, Valvé. Muy buena. Buenísima. Un poco atrás. Buena. No se la esperaba. Y Claudia Terrón Rodríguez. Pega desde muy arriba. 19-14 y cambio. Doble cambio. Doble cambio. Sale Teresa Oria. Ahí está. Teresa Oria y Blanca Zarceño. Este cambio se suele hacer para tener siempre 3 ataques adelante. Para tener, perdona. Siempre tener 3 ataques adelante. Cuando 3 el ataques. colocador llega adelante perderías un ataque. Ajá. De esta manera cambias colocador y opuesto y consigues volver a tener el opuesto adelante y el colocador Vale, atrás. porque lo que ha perdido es altura. Claro. Correcto. Y pierdes un ataque por la punta. Vale. Un saque de Tere. Bien ahí. Claro, puede pasar estas cosas. Que el equipo contrario lo vea y ojo que han perdido altura y vamos a hacer cositas distintas. Suele ser normal también que se aproveche cuando alguien entra frío del banquillo, no está metido todavía. Claro, habitual. Pero bueno, se lo pueden permitir. Ahora Este mismo deporte, tienen pues, sí, hay una, margen, 19-15, 4 arriba, pero bueno, no mucho, ¿eh? tienen una ventaja. Al saque Torrejón. Buena la rece. Bueno. Muy bien. Recuperando. Bien la rece. Nueva Valvé. Ay, buena. Y bien el ataque. Ha tocado. Uy, parece que se hizo daño. ¿Qué? No. 20-15, no. Punto para Parecía que el... había pisado ahí un poco. No, Bien. balón para el voleibol Oviedo. Y estamos viendo un segundo set mucho más disputado, muy bonito. Un Oviedo muy metido, mucho Un más, Oviedo más moviéndose metido, mucho más, hablando sin duda. más. Era lo que les faltaba un poco. Clave del resultado. Muy bien el saque ahí. Bien, Valvé. Muy bien. Bueno, tiró muy dispar este set al Oviedo. Les hace el cambio. Para irnos al 1-1, cambios constantes nuevamente Bien. en este final. Va a ser Irene Muiña, central, 1.74. Ahí va Irene. Cuando balón en carrera. Vamos Irene. Metiéndola ahí en diagonal. Bueno, el saque, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Complicando. Oh, buenísima la defensa, ¿eh? ¡Ay! Uy, pues parecía el de antes, pero Otra no. como antes. No, esta fue fuera, sí. Esta fue fuera. Esta fue más clara que la de antes, sí. Fue en el mismo sitio, pero un poquito más a la línea. Bueno, 21-17. Tiene que rematar, tiene que cerrar el Oviedo, ¿eh? Tiene que cerrar el Oviedo para empatar este partido. Al saque el Torrejón. Buena recepción de Valvé, buen ataque. Uy, buena defensa. Libro. Buena. No les hacen más, ya se No. enfadan. Buen Uy, ataque, vaya Valvé desde fuera. atrás. Buena, buena defensa. Uy, no pasó. De No la milagro. pudo sacar. No pasó, pero bien jugado, ¿eh? Sí, Bien jugado. Tuvieron mala suerte. no la 21-18, aguantó. ¿eh? Que no se lo crea. 21-18, el Torrejón está a 3, ¿eh? Y saca.
Cuidadito que se pueda llegar. Puede ponerse a 2. Ahí está, sacando. Buenísimo ese punto. Muy bueno. Medio partido ese punto, ¿eh? Te pones a 22. Buenísimo el punto. 22-18. Balón para el Oviedo. Y va a ser Blanca Zarceño. Primer saque de Blanca. Ahí está Blanca, desde muy atrás. Madre mía, va a coger mucha carrera. Sí, Muchísima carrera Blanca, le gusta. Saque muy atrás, muy bueno, flotante. ¡Ay! Punto del Torrejón que no se quiere ir de este segundo set. No se quiere ir, cambios. Vuelve a salir, vuelve a entrar Terrón. Y vuelve a entrar Sira. Terrón y Sira, sí. Por Blanca Zarceño. Y Teresa Auria. 22-19. Al saque el Torrejón. No se le puede escapar este segundo set. Ahí está la venezolana Mejías Jimar. Atrás. Muy buena la Rece. Muy bueno el ataque largo. Balón un poco. Ay, se le va. 22-20. Cuidado. Se le escapó la defensa, la verdad. Cuidado. Más centraditas. Debería estar porque ha apretado el Torrejón, ¿eh? Ha apretado el Torrejón, le ha pasado como el primer set, ha venido de menos a más. Sí, no están dispuestos a dejarlo. De eso. menos a más y... Tiempo ahora del Oviedo. Tiempo del Oviedo, ahí está. No sabemos si de casualidad, pero la bombillita es azul y el color del Oviedo es azul. No tiene porque la bombilla amarilla es casualidad, sí. El amarillo sería para cuando vengan los canarios. Bueno, 22-20. Estamos viendo un segundo set muy interesante. Muy bonito además. Tiempo muerto, 22-20, pero hay que cerrarlo, ¿eh? Hay que cerrarlo. Recuerden el primero, 18-25 para el Torrejón. Y sería interesante este segundo set, el que el Oviedo lo ganará para ver más partidos, claro, un 1-1. Y ver un bonito tercer set. Un 2-0 ya se hace muy cuesta arriba. Sí, un ya. Partido de estas características. Casi más a nivel moral que otra cosa, claro, ya. A nivel psicológico. Levantar el 2-0. Pues el empate es volver a empezar. Y bueno, a ver lo que pasa. Sobre todo para el espectador también, claro. Que queremos ver un buen partido. Torrejón no está dispuesto a dejarlo escapar, eso está claro, lo van a luchar hasta el final. Torrejón no nos escucha, dice no me importa lo que estés diciendo, yo quiero un 2-0. Y va a sacar Mejías Jimar para ello. Sigue sacando, tiene un saque muy bueno, siempre que llega a saque nos complica mucho. Y tanto. Muy bueno. Qué bien lo vio ahí Valvé, Lucía. Jugadora clave, 23-20. Este punto es medio partido, ¿eh? Sí. Medio set, perdón. Sí. Medio set. Buenísimo. La gente que empieza a animar ya, la gente Oviedo. La primera vez que anima. Ahí está. Bueno, el saque ahora. Sale con Alba. Bien la defensa. Muy bien. Hablando, organizadas. Bueno el ataque. Muy bien. El punto buena intenso. La defensa, muy bien. Uy, igual se va fuera, pero... Bien la colocación ahí, bueno el ataque, muy bien, muy organizadas. Uy, lo importante que saben este punto. ¡Ay! ¡Qué bueno! Claudia Terrón. ¡Qué bueno! Que te he pillado. 24-20. Qué bueno, es muy alta, es que ahí... Finalista, ¿eh? En uno contra uno es prácticamente imposible. Sabía lo que iban a hacer perfectamente, fue a por ella, la colocó, dijo ahí te la dejo al piececito. 24-20, saca para vencer el segundo set y ponerse 1-1. Voleibol Oviedo, Deporte Astur para todos ustedes. Saca, recibe Mejías, colocando. ¡Ay! Ya casi le di al punto, pero no me acuerdo nunca de la red, mira. La red también juega. Bueno, Valvé, uy, ¿cómo saben? ¡Ay! No se entendieron. María se desespera. 3 jugadoras mirando al balón. Las 3 mirando al balón. Una, hombre, claro. 24-21. Esos balones no son de nadie, son de todos. Es complicado. Las 3 sí, pues le tiras pues... Hay que estar muy metido y ir ahí a darse de la pista. Entre todas. Ojo, va a sacar... Punto de set, ¿eh? Punto de set. Efectivamente, al resto. ¡Ah! Le pesó.
Le pesó el saque. 25-21. 1-1, lo que queríamos. Bueno, Paula, resumen del segundo set. Muy bien, yo creo que enmendando errores del primero. También tengo que decir que pocos fallos en general, otra vez, de ambos equipos. Lo que pasa es que yo creo que Oviedo salió con todo a hacer lo que sabe hacer y dando el máximo, yo creo que se nota. Y muy acertadas, muy acertadas. Valve acertadísima, Barry muy potente, Julia también. Yo creo que, vamos, impecable. Bueno, pues este segundo set que ha finalizado 25-21. Recuerden el primero 18-25. Les dijimos al principio que partido muy igualado. Las jugadoras se van al descanso. 1-1 en el marcador. Dos equipos remozados, especialmente el Torrejón, que viene con una plantilla totalmente nueva, como decíamos, incluido su entrenador. Y el Voleibol Oviedo ahí recibiendo las instrucciones de su segundo técnico, de María, de Juan Francisco Pérez González. Dos equipos que buscan su primera victoria. Recuerden que en la primera jornada perdieron los dos equipos en la primera jornada, y por tanto necesitados de esos 3 primeros puntos ambos equipos para las aspiraciones, para consolidarse y no tener problemas. La liga es muy larga, estamos en la segunda jornada, evidentemente, pero moralmente el vencer siempre es importante después de una derrota en la primera jornada. Sí, yo creo que a Oviedo le hace falta ahora mismo, este partido le hace falta ganarlo como el comer. Yo creo que vienen de perder contra el grupo, además rival sensible, porque... ¿Cómo fue ese derbi? Yo vi un partido raro, la verdad, yo no me esperaba el partido que vi. O sea, vi un Oviedo bastante, yo creo que no flojo, sino yo creo que no terminaba de encajar. O sea, yo creo que se vio que es un equipo reciente, yo creo que no acabaron de entrar en el partido. Qué diferencia, ¿no? Del partido de la Copa Principado Totalmente. al partido por eso yo creo del que Braulio, es que no se parecieron yo en creo nada. Que nos extrañó más todavía, incluso precisamente por eso, porque los que vimos el partido de pretemporada no nos esperábamos ese resultado. Pero bueno, no pasa nada, es normal, es principio de temporada, no se conocen, es lógico, un equipo muy joven. Yo espero que lo que veamos a partir de ahora sea el Oviedo que estamos viendo ahora. Muy metido, físicamente muy bien, están muy rápidas, no sé, a mí el Oviedo de este set me está gustando mucho. Bueno, pues ahí estamos recibiendo las instrucciones efectivamente de primer María y de segundo entrenador en este Ecuador del partido, de este pabellón. José Manuel Fuente el Tarangu, exciclista profesional, aquí en Coyoto, en las afueras de Oviedo, la cancha habitual del voleibol, tanto del equipo masculino como del femenino, en esta retransmisión de la liga que les llevaremos a todos ustedes a lo largo de la temporada de esta Superliga Femenina, en todos los partidos que dispute el voleibol Oviedo y el conjunto de masculino también. En esta primera jornada les pedimos disculpas, recordamos, por los posibles cortes que pueda haber en la línea, son ajenos a nuestra responsabilidad y trataremos de mejorarlos en una próxima retransmisión, pero internet es internet y es el pabellón que no tenemos controlado todavía, es la primera vez, la primera retransmisión, y a buen seguro que lo mejoraremos en próximos capítulos. Pero bueno, ahí estamos a punto de comenzar el tercer set, que lo va a hacer con saque de el Torrejón. Primera red un poco bien, el ataque, bien, atentas ahí en la red. Claudia tocó la red. Que tocó la red. Tocaron la red. Tocó la red, la jugadora número, sí, le pide explicaciones concretamente. La jugadora 15, la jugadora que más nos está gustando del Torrejón, sí. Alba Ortiz, junto con Mejías Gimar. Bueno, primer punto para el equipo local, 1-0, 1-1, un set para cada uno, tercer set. Bueno, el saque ahora, muy bien la recepción, sale por 4. Muy bien. Muy atentas ahí. Bueno, el ataque. Uy, ataque. Balón, ¿qué ha pasado? Bueno, qué bien. ¿Qué recuperaciones? Bueno, el ataque ahora. ¿Qué ha pitado? Ha pitado, sí, lo admite, de la 15. No sé qué pito. Que se ha ido. Sí, pues lo ha reconocido Alba Ortiz ahí. El juez de silla la ha visto. Y por primera vez vemos la mopa. Bueno, el punto ha sido para el voleibol Oviedo, que comienza mandando en este tercer set, igual que lo hizo en el segundo también, 2-0, clave este tercer set, clave en el desarrollo del partido. Muy bueno el saque, largo atrás. Complicado,
Vemos cambios, ¿no? En Torrejón. Ahora los miramos. Se fue. Balón para Torrejón. Sí, había un cambio ahí. Ha salido la 18. Efectivamente es Esther Iglesias, correcto, la receptora 1.73, que viene del voleibol playa de Madrid. Sí, ya había salido antes en la primera parte, pero bueno, ahora en los últimos cambios del segundo set, queremos decir. Y ahora ha salido ya. Bueno, 3-2. Balón para la jugadora de Promis, jugadora del Torrejón. Nos ha dicho que la llamemos así, Promis, sin más. Tenemos el nombre completo, pero ni lo decimos. Así lo quiere ella, pues así la llamamos. ¡Ay! ¡Uy, qué bueno! ¡Ay! Se quedó cortito. ¿Balón? Se quedó cortito, ¿se puede haber hecho? No bola pasa nada. Rara, ¿eh? Rarísima. Bola rara. Se quedó muerta ahí a Irene Muiña, la central de 1.74. Algo así, algo raro, sí, le bajó la cara. Se está quejando de la nariz, ¿no? La algo central. raro. Bueno, ahí está en zona 4. Esa es zona 4, ¿verdad? Sí. Esa ya la ha aprendido, ¿ves? Claro que sí. Uy, fuera, larguísimo, ¿dónde va? Sí, se nos queja de la nariz, ¿eh? Promis. Además, Valdé, pues se dio el balón a la nariz. Valdé sí. precisamente no ataca despacio. No. No le da con suavidad. Sí, la nariz sí se coge así. Bueno, ahí está en la red, no pasa nada, sigue el juego. Saca Alba. Uf. La cogen. Mucho bloqueo. Vale por 4, bueno el ataque. Bueno, bien el Torrejón. Red Buena de Oviedo. jugada. Bueno el ataque ahí de la jugadora Alba Hernández, la capitana colocadora, que vuelve este año al equipo tras 5 en otro equipo, en el Club Voleibol Madrid. Buena la Rece. Sale con Valdé. Bien, lo bloquean. Sale por 6. Buena el ataque. Sale por 6. Buena el ataque. Balón raro otra vez. Muy bien, colocando de dedos. Punto Están largo. Muy bien, muy organizadas ahora, en defensa. Punto largo los dos equipos, Sí. Está el Torrejón muy bien también en defensa. Bueno, Uy, qué buena. Colocando. Coloca Valdé. Ataca, buena. Uy, se va. El segundo mejor punto del partido. A los puntos largos los lleva el Oviedo, El otro punto largo también lo llevó. Y los puntos largos los lleva el Oviedo de una manera muy aguanta más. Están muy organizadas. Igual que hablábamos que al final del primer set se les veía esa falta de organización atrás en defensa que les estaba matando, ahora precisamente por eso se los llevan. Yo creo que ha insistido mucho en eso María, efectivamente, y es la clave. 5-4. Muy organizadas. Sí, muy igualado el partido y más todavía hasta el tercer set. Salta el Oviedo. Muy buena la colocación. Uy, se fue. A un bombazo. ¿La echabais de menos? Pues ahí la tenéis. 5-5, Estamos viendo también unos buenos momentos del Torrejón, Sí, Alba Ortiz, cuando aparece. Sí. La número 15 del Torrejón. Para rematar y para dejaditas y para lo que haga falta. Saca Torrejón. Buena la Rece, muy buena la colocación, un poco Uf, el bloqueo del Torrejón, de Alessandra Madalina. Y yo creo que estamos viendo los mejores momentos del equipo madrileño, Iba un poco pegada también la colocación. Se pone por delante por primera vez. Alto. Se pone por delante por primera vez el marcador en este tercer set. 5-6, los mejores momentos del Torrejón. Muy buena la Rece, la saca Sira, muy bien. Bueno el ataque, qué bueno. Se va, ahora se equivocó. Despiste y Alba Ortiz precisamente pues se equivocó ahora echando el balón fuera de su pista. Hay que mandar saludos, que ya que nos saludan desde el otro lado del charco, a Darinas de Venezuela. Claro. Tiene dos jugadoras, efectivamente lo decíamos, Mejías Gimar y María Alejandra Valero Balaguer. Pues efectivamente, saludos. Es la gloria de internet. Ahí estamos, llevándoles en directo el partido. Muy bueno el ataque. Ahí Saca está. Valdé. Pasan el free. Bien, Alba está en todas partes. Buena Uy, qué buena. Muy buena precisamente. Mejías Gimar, la venezolana, que le ha hecho ese punto en honor. Saludamos desde aquí a Venezuela. Bueno, cuando la coge arriba. Que nos digan qué horas allí. A ver qué hora es.
Aquí son las 6 y 12 de la tarde del sábado. Creo que hay 6 horas de diferencia, no recuerdo. El Torrejón saca. De mediodía, más o menos. Ahí está. Arriba el voleibol Oviedo. Buenísimo. Fuera, pero balón para el voleibol Oviedo, pero a mí el Torrejón me está gustando mucho en este tercer set. Muy bien, están también muy metidas, moviéndose mucho, fallando un poco o nada. Disputadísimo el partido, más todavía este tercer set. El saque el voleibol Oviedo. Más imposible. Sira. Muy bueno el saque, bien la Rece. Iba Alba. Bueno. Lo de esta jugadora es tremendo, Qué bueno Alba. Lo de esta jugadora Alba Ortiz, 1,81 puesto. 2 hermanas, 2 años en Cajasol. Entendemos que andaluza. Y 7-8, nuevamente se pone un punto arriba por delante del marcador. El Torrejón. Bien la Rece. Va a salir por 4, bien Claudia. No se entendieron ahí. ¿Vas tú, voy yo? No, nadie. Está muy centrado el Torrejón ahora, muy centrado, muy activo, muy agresivas, pasando todos los balones. Y por eso está el entrenador ahí calladito sin decir nada. Nada tiene que decir. El técnico Luciano Martín. Tiene un ataque muy potente. En el momento en que no les aprietes mucho con el saque, van a hacer mucho daño atacando. Muy bien. Acaba el B por el medio, triple bloqueo. Triple. Coloca Sira, Claudia, muy bueno el ataque, buena defensa. Buenísimo el punto de Lucía Barri. La central de 1,86. Muy bueno. Lucía, buenísimo. Con toda la altura el voleibol Oviedo ahí en la red ahora, Con Lucía. Sí, bloqueo muy alto. Con Lucía Barri y Lucía Valvé, las dos Lucías. La verdad que ahora mismo el triplete de la red exactamente. son las más altas del equipo. Lucía y nos queda Claudia. Y de las más altas de la liga probablemente. Todas por encima, 1,85, 1,89 y 1,86. Ahí está todo. Uy, largo, se le fue el saque. Lleva ya Julia 3 saques, Lleva 3 saques cerrados. Hay días que no sale algo y no sale. No te sale. A la suerte, 8-10. Tercer set. Segunda jornada de la Liga, Superliga. Ahí está la venezolana. Vuelve a sacar Mejías Gimar. 1,76. Uy. A punto, Sí, por un pelo. A punto, pero se le fue a Mejías. 9-10. Error y contraerror en el saque de uno y otro. Balón para el vóley, Oviedo. Uno abajo, Oviedo. Lucía Barri. Tercer set emocionantísimo. Partido igualado. Lo que preveíamos al principio, dos equipos muy igualados. Y el tercer set mucho más. Saque del Oviedo. Con peso. Ahí el fallo en la recepción. Creemos que de Lucía, efectivamente, no cerró. No cerró el bloqueo, yo sacó creo. Y no cerró, sí, mucho hueco el que había ahí. Les está riñendo María, yo creo. Pues sí, nada, date. Está riñendo la central porque no cerró bien. 9-11, 2 arriba. Vuelve a salir Sira. Saca, en esta ocasión saca Promis, central. Ahí está. Saque. Muy buena la Rece. A salir por 2. Muy bien. Buena el ataque. Bueno el ataque ahí de Claudia Terrón. Se va el saque. Rodríguez. Mopa. Mucha humedad. Tercer set en este deporte es clave, ¿no? Paula, se ve además por la actitud de los equipos, vamos. Ninguno se quiere ir. Tercer set, están encima 1-1, máxima igualdad. Bueno, estamos viendo el marcador. Dos equipos muy parecidos. Yo es que veo, aquí hay partido. Puede caer para cualquier lado. Uy, qué buena la palmita, la manita de Irene Muiña Díaz, central, 1.74. 11-11, 1-1, 11-11. Fíjense en el marcador, parece de mentira, pero es real. Todo palitos. Tercer set. Fuera el saque, hay que centrarse la cabecita un poquito. Va a haber doble cambio otra vez. Doble cambio. Sí. Efectivamente va a salir nuevamente Teresa Oria. Y sale Nuria Causín. Iria Causín, receptora, 1.86. Y Teresa.
Bueno, Iria. Bueno, un equipo totalmente distinto al que vimos en este tercer set. Vamos a ver si funciona en el voleibol Oviedo. Ahí está. Muy buena la Rece. Bien, va a salir con Iria. Buena Iria, buena. Pasando el balón. Bien, inteligente. Sí, señor. Dando el hueco, encima sale fría del banquillo. Sale fría, exactamente. Bueno, hay falta de altura en la red ahora en el Oviedo. Vamos a ver lo que hace el equipo madrileño. A ver cómo lo ataca esta situación. 12-12, 1-1. Igualdad máxima. Al saque el voleibol Oviedo. Lucía, Valvé, saca. Muy bueno el saque largo. Uy, casi para arriba. Muy buena la colocación de dedos. Bien la defensa. Va a salir por 6 con Valvé. Buen ataque. Triple bloqueo, Pega Alba. Buena la defensa. Buenas recepciones, Muy bien. Defensas, perdón. Muy bien, Iria. Ay, lo que quería lo intentó. Vale por 6. Bien, ataque potente. Ahí Amedo, da Iria. Muy bien, largo. Coloca, sale por 6. Puntazo, Puntazo. Puntazo. Puntazo para el Torrejón. Puntazo para el Torrejón, que se lo trabajó con ese bloqueo de Alexandra Madalina, la rumana. 12-13. Bueno, si antes nos saludaban desde Barinas, ahora nos saludan desde Bogotá, Colombia. Bueno, arriba Latinoamérica, sí señor. Pues aquí estamos. La hermana de María Valera. Ahí está, buena el balón. De María Valera. Vale. Bueno, pues aquí nos han puesto que es venezolana. ¿Será venezolana o colombiana? Pues Que nos lo aclare, Según su hermana, María su hermana Valera. está en Bogotá. Bueno. Ahora, ¿de dónde es la hermana? Las notas ponen. Uy, qué bueno el saque. El saque Uy, para sí. Saque raro, Saque muy raro. Un poco. Pero contó. 14-13, vuelve a estar por delante del marcador el voleibol Oviedo. Sí, fue ahí entre la varilla, entre la no varilla, entre la red, pero 14-13, voleibol Oviedo. Ahí está el saque. Bueno, el saque Centro. ahora. Primera cinta del colocador que vemos en 3 sets. Ay, se fue fuera. Se le escapó. Se le escapó por poco, sí. Vuelve a la cancha. Primera cinta del colocador en 3 sets, Marta de Medo. ¿Ha sido la primera? Sí, posiblemente sí. Sí. Esto no es el normal porque las colocadoras no son muy altas en ninguno de los dos equipos. Entonces te deja poco margen de maniobra de cara a una finta muy bien ejecutada. Ay, se le quedó un poco ahí. Ay, se lo tuvo que pasar. Bueno, la sacó bien. Adentro. Y No buena. tocó. Fuera. Ahora para el voleibol Oviedo. 15-14. La gente que anima a su equipo en este tercer set lo necesita. Los padres, abuelos, Máxima padrinos, igualdad, no se separan. conocidos. 15-14. Igualdad total en este tercer set. Uy, qué bueno. Buena. Uy, Casi mano y contramano. Y ahí Lucía arreglándolo todo. Arreglándolo todo. Desde atrás, Lucía Valvé. Arreglándolo todo desde atrás. 16-14, 2 arriba. 2 arriba, 1 arriba, 2 arriba. No hay más de 2 puntos de diferencia de un otro equipo. Al saque, Oviedo. saque Iria. Iria. Salen con Alba. Dejadita, no. El alíbero. Va a salir Colocando. Muy bien. Buenísimo. Arriba nuevamente. Uy, qué buena. Qué bueno el balón ahí de Mejía, Jimar. Las pancartas Buenísimo. hoy están sufriendo como nunca. Pancarta, sí, hay una ahí ya medio rota la pobre. Pues buena. Bueno, estamos en acierto. Las dos son venezolanas y tenemos que luego al final cantamos el cumpleaños feliz. Porque cumple 20 años Alba. Así que felicidades, Alba. Que tenemos cumpleaños en pista incluido. Uy, el balón ahora del Torrejón. No dejamos el juego porque está emocionantísimo. Recuperar la igualdad.
Bueno, pues en algún momento y en algún momento dijimos que los mejores minutos del Torrejón, en bastantes momentos, pero bueno. Ahí está en este tercer set disputadísimo. Muy buena ahora el ataque de Torrejón. Muy bien el ataque. Que no se quiere ir en este tercer set para nada y quiere hacerse con el partido. Cambios. Deshace el cambio ahora. Vuelve a salir María riñendo a las suyas. Sira y vuelve a salir Claudia adelante. Está reforzando adelante, mucha altura. Otra vez en el bloqueo. Vuelve a la altura, efectivamente, sí. Los dos equipos con altura en la red. Ahí están. Saca Torrejón. Buen saque atrás, largo. Saca Barry, muy bueno. Buena. Pasa con la palmadita el Torrejón. Oviedo. Bueno el ataque, buena la defensa. Buena la colocación. Ahí la recuperación. Saca Alba. Buen ataque. Coloca Sira. Claudia. Buen punto el disputado por ambos equipos, ahí está, pero se lo llevó Oviedo. En ese último smash de Claudia Terrón. Estamos viendo puntos muy largos, muy disputados por los dos equipos. La condición física, ¿no? Que en el tercer set empieza a ser también un poco determinante. Por eso los cambios son importantes y 17-17. Igualdad. Saque ahora largo, buena recepción. Bueno. Buenísimo el bloqueo de Oviedo. Buenísimo el bloqueo de Oviedo. 18-17, uno arriba. Muy alto. Sí, a la altura está ahora la gente animando, pero el Torrejón que no da nada entregado, Ha dominado el primer set, bueno, el segundo no, y este tercero igualado. Miedo, fuera el ataque. Alba Ortiz, que si decimos que es la mejor jugadora del partido de momento y cumple 20 añitos, pues fíjate qué manera de celebrarlo, La jugadora 15, Alba. Luego le daremos las felicidades. Desde abajo, saca Torrejón. Oviedo. Le Barry. Uy, qué bloqueo más bueno. Bloqueo buenísimo de Mejías Jimar. En la red. 18-19, uno arriba. Puede pasar de todo este tercer set. 1-1. Partido igualadísimo. Va a ser precisamente la venezolana Mejías Jimar al saque. Saque impresionante. Saque bueno, Ahí está. Buena Valvé. Un bloqueo. Sale otra vez con Valvé. Se va fuera. Inteligente. Precisamente Alba lo intentó y se le fue fuera. El remate de Alba. 19-19. Ataque inteligente. 19-19 este set. Puede ser con prórroga, ¿no? El set, ¿no? No hay manera de despegarse un poco, no hay un respiro. Ninguno de los dos. Igualdad máxima de los dos conjuntos. Dos equipos muy peleones, Mucho. Defensa. Un buen saque. Uy, ahora ahí. El Torrejón yo creo que se ha despistado, Sí, estaban todas muy paradas. Error por error, porque El saque fue también justito. esto comúnmente en vóley se llama darle con el periódico. Esta vez le salió, pero los aficionados animando a su conjunto. El Torrejón que no le pierde la cara al partido para nada, Ahí está, sacando el Oviedo. Uy, qué bueno. Y se va, buenísimo el remate ahora de Torrejón, que no le pierde la cara al partido. 20-20, 1-1. Partido igualadito. Cambio. espero que hayáis traído algo de cenar porque no... Sí, nos vamos para largo esto, Nos vamos para largo. Nos está gustando el Oviedo y nos está gustando el Torrejón. También. Partido muy bonito. Ocasiones. Este tercer set muy igualado. El primer set para ella, segundo para Oviedo y este tercer empatadísimo en todo. Uy, bloqueazo de Alba y de Alexander Magdalena, la rumana, Buenos momentos del Torrejón. Ahora mismo puede caer para
cualquier lado. Ahora mismo para cualquier lado, efectivamente, el partido. Uy, error en el saque, precipitado. Se precipitó ahí Paula Moreno, que había salido efectivamente y vuelve a salir. Vuelve a salir. Promis. No, se ha ido el banquillo. Se mantiene Alba. Saca el Oviedo. Lucía. 21-21. 1-1. ¿Quién dijo que esto era fácil? Pues ni fácil ni difícil. Bueno, el saque. Uy, qué bueno. Sí, ha pitado ahí, que tocó el suelo. Sí. Levantó. ¿Están pidiendo qué? ¿Qué ha pitado? Dicen. Sí, llevada, yo creo. Sí. Ah, por la mano, palma de la mano hacia arriba. Sí, palma de la mano. Le pidió el colegiado canario. No sé qué pedían, si red o qué, pero sí. no. No, fue palma de la mano. Llevada, Sí. yo creo. Palma hacia arriba. Balón, recepción. Buena la red, qué buena la colocación. Buena Uy, Alba. Bloqueo muy alto ahí ahora. Oh. Buenísimo. Buenísimo. 22-22, 1-1. Más centrado ahora el Torrejón, un poquito más, sobre todo en ataque. Bueno, ahí va Alba. Destaca la jugadora del encuentro al saque. Alba desde muy atrás. Capitado. El árbitro. Está hablando con una jugadora de la red. Está hablando concretamente con la capitana. Bueno, sí. Ah, que el punto era para el vuelo. Bueno, efectivamente, saca el... Buen saque, muy bueno. Alba. Va a salir por uno, Claudia, muy bueno. Y ahora sí al hueco, bien visto. Bien visto Lucía Valvé. 23-22. Ojo que estamos en los momentos decisivos del tercer set. El público tomando el tiempo muerto de Torrejón. Primer tiempo de este set. Primer tiempo del tercer set, efectivamente. Curioso, sí. Bueno, es que con la igualdad que había Claro. no hacía falta parar nada. Había igualdad, poco que corregir y bueno, pues de momento ahí están los dos conjuntos efectivamente mostrando lo mejor en este tercer set. El Torrejón no da por perdido. Bueno, ya se aclaró el entuerto de lo de María Valero, que nos cuentan que toda su familia viven en Bogotá, pero que ella es venezolana. Vale, pues estamos bien. Nos saludan a Pues todos. nada, venezolanas de nacimiento y... Sí, pero no nos han dicho la hora que es allí todavía, ¿eh? No lo quieren decir. Mira que son las 4 de la mañana y están viendo esto. Pues nada. Vale, tratamos de retransmitir, por supuesto, el partido con la máxima equidad posible. Y estamos destacando jugadoras y jugadas del conjunto del Torrejón. Repetimos, la MVP del partido de momento, Alba, la 15. De uno y de otro equipo. Uy, qué bueno ahora el ataque. Qué bueno el ataque del Torrejón, ese tiempo muerto. 23-23. Se cambiaron ahora en defensa, hicieron ahí una cosa... Un poco extraña, ¿eh? Sí, yo creo que María quería cubrir un poco más la línea, que es por donde les están haciendo daño, y como Valvé se presupone... O sea, que esté fuera, por poco, pero fuera. Uy, este saque lo que le puede costar al Torrejón. Son los saques que nunca fallan. Claro, con 1 o 2 pues puedes hacer esto, pero con 23-23, ay. Vamos a ver. Irene Muña. Pues aquí tiempo del Torrejón, que es el segundo, claro. Bien, les hizo un favor, les acaba de hacer un favor. Sí, yo creo que son tiempos para parar un poquito el partido también, efectivamente. Sí, muchos nervios, estás acelerado. Sí. Porque acaba de hacer el tiempo muerto hace un minuto, entonces quiere pararlo, quiere que se lo piense un poquito el Oviedo, que sacará para ganar el set y ponerse 2-1. Paula, ¿cómo controlan los nervios en un momento como este? No lo sé. Yo creo que ahí lo único que piensas es no la falles y ya está. Y lo demás ya vamos viendo. Pero yo creo que no fallarla... Pero te quema el balón en estos momentos, sí, ¿no? Meterla dentro, prioritario. Depende de cómo sea tu personalidad, pues piensas, ojalá no me toque, ojalá sí me toque y... Con 24-23, ¿verdad? Hay jugadoras que dicen, no quiero sacar y otra vez dámela a mí, ¿no? Sí, Ahí de todo, totalmente. efectivamente. Bueno, pues ahí va Irene Muña al saque para el 2-1. Bueno, cuidado, ataque, fuera el balón de Mejías Gimar, 25-23, 2-1.
25-23, igualdad máxima en este tercer set, donde cada equipo ha mostrado lo mejor de lo que tenía. Buen partido por parte de ambos conjuntos y 2-1 de momento a cargo del Voleibol Oviedo. Disputadísimo, esto puede caer para cualquier lado, no hay nada dicho aquí. Muchísimo. 2-1 en este tercer set, nos vamos al cuarto. Y el partido que se nos prometía muy igualado, pues está respondiendo a las expectativas que decíamos, con una Lucía Valvé destacada por parte de los obetenses y una Alba Ortiz, con sus 20 años que cumple hoy, destacada por parte del conjunto del Torrejón. Descanso merecido por parte de ambos conjuntos y nos vamos al cuarto set, donde ya la condición física se nota, ¿no, Paula? Sí, ahora ya... Bueno, estamos viendo los mejores momentos. Efectivamente, las repeticiones lo pueden estar ustedes viendo por el streaming. Efectivamente, donde pondremos en breve ese 25-23, el tercer set, que fue el definitivo. Y están viendo los mejores momentos de Porteastur. Y el 25 del segundo tiempo. Bueno, no, eso es por las repeticiones. Es por las repeticiones, vale. Pero bueno, por si acaso vamos a verlo. Sí. No, lo tenías, ¿ves? Nada, error, fallo. Nada, nuestro realizador aquí, Miguel Rota, con la que venía el Torrejón en su cancha 1-3 frente a la Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, los dos equipos buscando esta primera victoria para sentarse, que moralmente es necesaria, empezar sumando puntos, y cualquiera de los dos puede ganar, Cualquiera de los dos puede ganar, porque estamos viendo dos equipos, pues es un buen partido y dos equipos igualados, con un Torrejón totalmente nuevo. Vale, aparte son 2 puntos importantes para empezar sumando. Bueno, aquí son 3, ¿no? Aquí en la victoria son 3 puntos. Sí. Aquí son 3, sí. El voleibol son 3 puntos, de 3 en 3. 3, y si se fuera un 3-2, serían 2 para el que gana y 1 al que pierde. Bueno, pues muy bien. Aprendiendo de voleibol un poquito también. Recuerden, en Deportes Tour les retransmitimos todos los deportes, balonmano, baloncesto. Y esta es nuestra primera temporada en voleibol, aquí en directo, por tanto aprendiendo mucho también de este deporte, este bellísimo deporte, en el pabellón José Manuel Fuente, el Tarangu, aquí en Coyoto, las afueras de Oviedo. Bueno, ya arrancamos con voleibol este año, con la Copa Principado. Efectivamente, pero como liga regular, hoy el primer encuentro de esta Superliga Femenina que retransmitiremos a todos ustedes, y también en la versión hombres. Ya nos llegó la nota, Bueno. En Colombia son las 11:30 y en Venezuela son las 12:30. Bueno, nada, entonces nada. Yo pensé que eran las 4 de la mañana, nada. No tiene mérito, nada. Bueno, comienza el cuarto set, perdón. Ahí está. Balón arriba, buen ataque duro, llega Valvé, la pasan, Free, coge Alba. Muy buen ataque. ¿Qué fue? ¿No lo vimos? Se fue al letrero, sí. Ahí al letrero. Las pancartas hoy sufren. Las pancartas hoy están sufriendo, sí. Sufren más que nosotros. El remate de Mejías Jimar. Primera jugada, primer punto se fue. Y 1-0 por el momento para el Voleibol Oviedo. 2-1, cuarto set. Se va. Acabamos de ver una cosa, en la jugadora fue al otro campo, ¿puede recuperarla en el otro campo? Sí. Vale, y pasarla suya, siempre, ¿no? Podría, ¿no? La pase. Aquí me acabáis de pillar un poco. Por encima de la red, no estudié, ¿no? Sí, pero creo que la tiene que pasar por fuera de la varilla. Por fuera de la varilla, bueno. Y luego la tienen que pasar, ¿no? Bueno, pues una duda para el chat, venga, que nos lo solucione. La jugada que acabamos de ver es un balón, ¿puede una jugadora del equipo contrario ir a las afueras del otro campo? Sí, poder puede. Para devolverla a su campo, poder puede, pero ¿por dónde? ¿Por encima? ¿O tiene que pasar la red o no? Yo creo que tiene que pasar por fuera de las varillas. Bueno, yo creo que también, pero bueno, mira. Aquí estamos aprendiendo todos y así colaboran en el chat todos ustedes con nosotros. Uy, qué buena defensa, no la va a librar. Buen ataque del Torrejón. Buen ataque del Torrejón. Es algo que se suele ver en masculino, sí lo he visto. Porque en masculino se juega con mucha fuerza, mucha potencia y pasan balones, pero no me acuerdo eso, cómo se pasaba, si era por encima de la red o tiene que pasar por el lado del poste sin pasar la red. Venga, ¿cómo se recupera un balón de campo contrario? ¿Cómo lo puedes pasar a tu campo? Al saque el Torrejón. Ahí está Alexandra Madalina.
1,89 central. Buena la Rece. Barry. Sale por 2. Buena para Julia Bobes. Julia al saque desde el otro lado. 4-2. Empieza el cuarto set como el tercero, mandando el marcador el voleibol Oviedo. Pero solo en el marcador, ¿eh? El juego vuelve a estar muy igualado. Bueno, el saque atrás, buena recepción. Adentro el balón de Mejía Esquimar. Buenísimo el al ataque. Hueco. Muy bueno, lo vio todo azul. Lo vio todo azul. Lo vio todo azul y fue para allá. Muy bien, al saque, la colocadora. Y saca el Torrejón. Buena la Rece. A Valvé. Bloquea. Quita red. Dudas. Quita red del Torrejón. Es que el árbitro la pitó para Oviedo y el de Silla para el otro lado. Están hablando. Uno para un lado y otro para otro. Una vio red y María pues vio lo suyo, claro. Le cayó la tablet de abajo al suelo. ¡Ay, que se ha roto! Sí, es que esa tablet no está ahí donde bien puesta, ¿eh? Las tablets qué peligro. Suelen... Bueno, esa ya no vuelve a funcionar más. Esa tablet es de los picapiedra. Esa pantalla ya no vuelve a funcionar más. Sí, había que le acabo de entre tanto, entre broma y broma. Bueno, el ataque, muy bueno. El ataque de disputadísimo. Otra vez. Un cuarto set como el tercero, ¿eh? 5-4, sí. Partido igualado, no se va nadie de las dos. Y claro, el público de Oviedo que se vaya a Oviedo, pero para lo que es el espectáculo, fenomenal. El partido. Buena Lucía, buena la defensa. Arriba. Muy buena Alba. Alba cada vez que mete, o la mete dentro o se va fuera. Es muy alta, coge la bola muy arriba y además 89, es muy potente. Eso, dirección diagonal y precisamente va a ser ella quien saque. Claudia Terrón con 89, un año de Barça, un año de natación Sabadell. Ahora veterana, sabe lo que hay que hacer. Recepcionando Mejías. Arriba, Claudia, Alba, adentro, yo creo que entró así. Sí. Muy bueno. Alba, qué pocos fallos hace. Imposible ese balón. Ahí atrás, fallos. Imposible de coger. 6-6. Que le está diciendo a sus compañeros, vamos a ganar, que quiero celebrar mi cumpleaños, ¿eh? Mi 20 cumpleaños. Le cambiamos la edad ahora mismo. Al saque, Torrejón. Balón arriba. Ahí el ataque, Valvé, la coge. Buenísima la defensa. Nuevo ataque, bueno Torrejón. Llega. Bueno, la pasa. Puntazo. A Valvé. Puntazo. Muy buena. Puntazo trabajado del Oviedo. Buena defensa del Torrejón. Y al final puntos que se deciden por detalles, Paula. Sí, están los dos muy metidos, están jugando muy bien. Nos indica Iris que por debajo de la red o por fuera del poste, pero por fuera de la varilla siempre. Bueno, perfecto. Algo sé. O sea, por debajo de la red se puede pasar. Por donde pase, pero sí, porque estás devolviendo la Ya, claro. Qué curioso. Hombre, logísticamente por debajo lo veo complicado. Ya, sí, pero bueno. Pero sí. Bueno, algún caso habría seguro. Uy, qué bueno ahora el ataque de Torrejón. Buena la defensa también. Pero... Qué bueno el ataque de Torrejón. Ahí la rodillera mopa. 7-7, rodillera mopa, exactamente. Rodillera multiuso, pero tenemos mopa, hombre, también sale. Aquí en Oviedo hay mopa, hombre, no os preocupéis. En un mes de octubre, efectivamente, con un día excepcional, con un verano muy largo también aquí. Y eso sí, a partir de la tarde refresca, pero hay una humedad tremenda. Aquí al lado hay pasa un río, el Nora. Y en invierno esto es una tremenda nevera. Y fallo en el saque. Bueno, pues de los pocos errores que le hemos visto a Alba, de los poquísimos errores, si no el primero, como mucho el segundo. 8-7, 2-1. Vamos a pedir unas pizzas para cenar, esto se va a alargar. Ahí está, saca el Oviedo. Bueno, el saque largo, muy buena la Rece. Bueno, el ataque. La pilló ahí a buenísimo. Lucía. La pilló a Lucía y muy bueno el ataque de Gimar.
Mejías, venezolana. Al saque el Torrejón. Estático, parada, arriba. Lucía, buena. Uy, error ahí. Picanaron, Yo creo que equivocado porque iban los dos a. Piden red. Y están pidiendo red. Pide pie. No sé, yo ahí vi de todo. Le está pidiendo Marta Llamedo, la libero. Pero nada, no la vieron. No la vieron. Buenísimo el ataque. 8-9, por delante el Torrejón otra vez. Ataca Oviedo a pasar. Boca la libero, muy bueno. Buenísimo el ataque. Buenísimo el ataque. De Mejías Gimar, que lleva los 2 últimos puntos de ella. Muy bueno. Los ha hecho ella, 8-10. Como vea el hueco, entra como un caza. 8-10, máxima diferencia este cuarto set. 2 arriba y el Torrejón volviendo a mostrar sus mejores momentos ahora. Buena, ahí está. Buena. Era bueno el bloqueo de Alexandra Madalina, la rumana, pero se fue fuera. Él es más que le hizo la libero local al saque. Y Sira, que hace mucho que no saca. Le toca 9-10. Saca muy bien Sira, flota mucho Sira. Y al fondo tiene muy buen saque. Efectivamente, ahí va, buena recepción. Complicado. Arriba. Qué bueno el ataque. Lo intentó nuevamente otra vez Sira, vuelve a entrar desde atrás. Alba, recepción, Sira, arriba, Lucía. Uy, qué bueno el bloqueo. Qué bueno el bloqueo de Alexandra Madalina, la rumana. Buenísimo el bloqueo, 9-11, 3 arriba Torrejón, máxima diferencia. Sale a pista, Promis. Se llama, ojo, Osaro, Promis y Vie, pero he dicho que le llamamos solo Promis. Si no, nos riñe. Nada, al saque, Torrejón. Uy, buena recepción. A la recepción de Lucía. Y se le está yendo 9-12. 9-12. 2-1. Más asentado el Torrejón este cuarto set. Esto huele a quinto. Sí. Queda mucho partido, hombre. Queda mucho de ser todavía. Sí, esto... Ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Ahora, cuidado, Se le puede estar yendo aquí el partido. Tiempo de María. Tiempo lógico, que se desespera. Dice, ¿qué hacemos? 9-13. 4 arriba. Mejores momentos del Torrejón en estos momentos. Está jugando bien Torrejón. Está jugando bien el equipo visitante y por tanto de ahí esa diferencia. Por tanto, buenos momentos en el ataque, especialmente de Mejías Gimar, que ha hecho 2 puntos fundamentales, han sido los del despegue del conjunto de su equipo. Y así está comandando María riñendo, deportivamente hablando, efectivamente, dando instrucciones con asertividad a sus jugadoras, diciéndoles lo que deben hacer y corrigiendo esos errores que se acaban de producir en estos últimos 5 minutos. Efectivamente, más aciertos del conjunto de Torrejón y desajustes por parte del Oviedo en este cuarto set, que nos puede llevar efectivamente a un quinto. De momento comanda el 9-13. Saca Torrejón. En la rece. Uy, qué bien, ahí, qué lista estuvo. Ahí buscando el hueco. Estuvo lista ahí, efectivamente, Lucía Barri. Es muy alta Barri ahí, no tiene. Lucía Barri. No tiene competencia ahí arriba. Con su 1,86. Con la palmadita y adentro el hueco. Va a sacar Julia Bobés. Después de que salga la mopa. ...10-13, 2-1, Julia al saque, preparando el balón, calentando el brazo, ahí va Julia. Sí, yo creo que ha sido dentro, Sí, el entrenador dice que sí, sí, Luciano Martín dice que sí, Sí.
Claro, Sí, pero... claro. No, lo dio. Bueno, pues lo dio Sí, fuera. pero no. No corrigen ningún error de los árbitros, es No. curioso, ¿eh? Pues yo lo vi totalmente dentro. Bueno, 10-14. Muy bien la defensa ahí. Ataca Valvé. Aflojó, bien. Qué buena Se Alba. despega, se Qué buena despega Alba. Torrejón. 10-15, 5 arriba, se lo está creyendo Torrejón, lo está haciendo mejor. Lo está haciendo mejor en este cuarto set. Y quiere irse al quinto, ¿eh? Quiere que haya un quinto, no tiene prisa en marchar. No tiene prisa en marcharse de aquí. Y quiere quedarse. Lo veo recepcionando. Lucía. Muy buena. Buenísima. Ahí a la diagonal. Buenísima. Claudia Terrón, perdón. Ahora 17. La Mopa a estas La alturas Mopa tiene está trabajo. trabajando más que la Libro en este cuarto set. Se acumula el sudor. Efectivamente, Hace calor la aquí, humedad, hay- la humedad que hay Tenemos calor nosotros, si no... en este cuarto set. La condición física ya empieza, sobre todo en la segunda jornada de liga también. Recepción un poco extraña. bueno. Que cada zambombazo que mete Muy bueno el ataque. es sí. punto, ¿eh? Buenísimo el Pega partido de Alba. Torrejón, y como no hagan algo ya, 11-16. Necesito un arreo en el Oviedo. Necesito un arreo, si no, si no se escapa. se comen. Mejías Guimar al saque. Ahí va. Vale, Valvé. Saque. Uy. Bueno, de todo. A ver quién la saca de ahí. Qué bien. Uy. Muy bien. Hay que pasarla. Hay que Free. pasarla. Pasan el Buena. free. Era bien vista. Un ataque muy apurado, sí, era. Le dio con el periódico. Le dio con el periódico. Era un ataque muy apurado, se ríe, sí, porque ya le dio. Si la engancha bien, Casi le da por debajo de la red. si la engancha bien, era una muy buena bola. Sí, y va diagonal totalmente. ¿eh? Y no sé, y no obstante no se le escapó mucho, ¿eh? Salió muy poco, sí. Pero- Al saque lo vieron, Lucía. Uy, complicándose la vida un poquito. Mucho hueco. Y Esther Iglesias que hace cambios. Cambio habitual. Punto. Paula al saque. Moreno No, al saque. al saque, sí. Cambio Paula recurrente. Moreno al saque. La verdad no sé esto de salir en frío o no. Dentro. Yo la vi dentro, la verdad. Dentro de Alba. Muy 12, justa, 18. pero yo la vi dentro. Dentro. Y va a haber cambios también en el Oviedo. Sale nuevamente Teresa Oria. Y va a salir Iria Causín. Se retira la jugadora Claudia Terrón. Y Sira y entra Iria y Tere. Iria y Tere, sí. Doble Menos cambio. altura. Están doble pidiendo cambio. rotación. Están pidiendo rotación. Ahora. Ahora sí. Todas colocaditas, 12-18, cuarto set. Saca Torrejón. Bueno, el saque atrás. Buena colocación, buen ataque. Uy, buena. Buen ataque, sí señor. Bueno, entró. Bueno, el ataque de Irene. 13-18, acortando distancias. Le está diciendo algo de la rotación el técnico Luciano Martín, el técnico No, se quejan de la bola. de... Se quejan, yo creo que fue fuera, dicen. Ah, de la fuera. No, la rotación es que no. Creo que se están quejando de que había fallo de rotación. Sí, yo creo que sí, ¿En porque está Oviedo? mirando la tablet. ¿Puede ser? Primera Hablando- tarjeta. Bueno, Y tarjeta. Sí, es difícil que los árbitros rectifiquen algo de eso y las protestas pues siempre normalmente acaban en... María también hablando y el árbitra asturiana Cristina Rubio, que se acabó. Que siga el juego 13-18 y que saque el voleibol Oviedo. esto no es bueno para nadie. Se enfrían todas, te Claro. sales del partido. Esto no. Lucía Valvé. Es que no entiendo todavía muy bien qué.
Sí, son rotaciones. Ah, que están en falta, les está diciendo. Ah, que están en falta. Sí, o sea, que estaban... Debe ser la jugada anterior. En el juego anterior, sí. No lo entiendo, si pidieron la rotación y... Bueno, nada, sigue. Muy bien. Pégale Alba ahí. Fuera. Bueno, pues de momento acertado los cambios, acertado los cambios de María. Iria salta mucho, es muy lista además. Y eso que está fría. 18. Y el público llamando hasta aquí por Oviedo, evidentemente. No lo quieren dejar ir. Estamos aquí en la capital del Principado. Coyoto, tierra de buena sidra y de buenos llagares. Ahí está jugando bien la red. Muy bien. Y balón para Torrejón, monta, arma. Uy, balón peligroso. Balón peligroso, que se queda muerto, esas bolitas, la libero colocando. Nuevamente el Oviedo, balón arriba. Torrejón responde. Punto largo otra arriba. vez, balón otra vez peligroso, defensa. Salva la libero, defensa, arriba. Ataca Iria, ataque, diagonal. Buenísima la libero. Torrejón, Alba, la arriba, corta. punto largo, puntazo. Pere por 2. Puntazo. Vamos a ir por 6. Ojo que no se levantan ya del suelo. Uf. Uy, arriba. Vale, por 2 con Alba otra vez. ¡Uy, a la cara! ¡Ay! Ya es que ni saltaban, ni saltaban ya. Estos puntos en un cuarto set. Fue Alba, 14-19. Ya se nota. Se nota los saltos ya, que prácticamente la pasó sin saltar, pero el punto subió al marcador de la capitana Alba Fernández, colocador a 1.65. 14-19. Más acertado el Torrejón en este cuarto set, a punto de irnos al quinto, pero queda partido. Saca Torrejón. Ahí está Alba, buena recepción, arriba colocando. Uy, se fue. 4. Piden 4 toques, bueno, no lo habían levantado igual, pero... No. Contundente, Torrejón en este set. Mejor el Torrejón en este set, efectivamente, más asentada, más serias. Sí. Más Están asentadas. jugando muy ordenadas, pegando bien, sacando Alba. muy bien. La Iria. Fuera. Bueno. Camino del quinto, Sí. Tiene toda la pinta. No es por nada, pero hoy no me equivoqué todavía en nada, Bueno, si dijimos partido igualado al principio del todo, sin haber visto ni el primer saque y acertamos de pleno. No nos equivocamos mucho hoy. Sacando. Sale por 4. Buena Buscando la pinta. dejada. Lo consigue. Uy, no, la ha librado. Madre mía, desde el suelo, qué buena. Bueno lo que ha librado el Torrejón ahí. Muy buena. Uf. Se iba, yo creo, ese ataque. Uf, qué punto ha sacado ahí. Cuando lo tenía perdido ese punto, Sí. Lo tenía perdido y sacó Petróleo, Torrejón de ese punto. 14-22. Muy bueno. Sacó Petróleo. Cambios, vuelve Blanca Zarceño. A ver si soluciona un poco el problema, porque la fuga del Oviedo es grande y está a 3 puntos de perder este cuarto set y de irse al quinto. Mucha diferencia, el Torrejón ya con confianza, ahí animando la líbero, sí señor, María Alejandra Valero, destacada en este cuarto set, muy destacada. Bueno, el ataque ahora. Uy, ahora sí, se quedaron mirando unas para otras, efectivamente, y 15-22, buena reacción, vuelve a salir a altura, vuelve a salir Lucía Barri. Menos altura ahora que antes en la red con los cambios. Hay un bloqueo más bajo. Muy bueno el saque, buena la recepción, bueno el ataque, buena la defensa, bueno todo. Ay, sí, para Torrejón. 23-15 a 2 del set y a 2 puntos de irnos al quinto set. Segundo cambio. Y otro cambio continuo. Vuelve a salir Adriana Zarceño. Intentándolo todo. María, a ver si acorta distancias, pero ya muy cuesta arriba, Este set que muy difícil que se le escape al conjunto madrileño.
Las hermanas, postura idéntica, ¿eh? Sí, han nacido del mismo seno. Hasta en esos detalles se nota. Saca el Corbera. Uy, qué reacción más extraña. Muy bien, la pasa. Uy. Buenísima. Arriba. Saca Barry, buen ataque. Buena. Sí, es fundamental tener a Barry en estos momentos, es fundamental porque es la única que te puede hacer eso desde la red. Sí, es muy alta desde arriba. Momentos desesperados y los puntos te vienen de ahí, o sea que tienes que tenerla sí o sí. Por eso lo ha sacado. Saca el Oviedo. Saque de Iria, muy bueno. Sube Barry. Lo se levantan largo, todo, lo no levanta cae nada. todo. Qué buen ataque. Qué buena la Ahí defensa. está. Minutos. 4. 24. 4. Está fría. Bueno. Está fría, no le llega el balón bien del todo. 7 en punto de la escopeta. tarde. El partido empezó a las 5. Recuerden y nos vamos al quinto set casi con toda seguridad. Casi con toda seguridad. Al saque Alexandra Madalina, Rumanía. Fuera. 17-24. Balón de set. Pero tiene 7 tantos de ventaja. 7 puntos, todavía 7 balones el Torrejón. A ver si maquillan un poco ese resultado. Uy, ahora 4. 4. Con la red. Ese remate de Alba. 18-24. Saca el Oviedo. 18 ya es otra cosa. Bueno. 6. Bueno, a veces cerrar el set es un poco Aquí hasta más que no se psicológico. hacen 25. Claro. Esto no tiene color para nadie. Y ahora sí lo consiguió. 18-25. Nos vamos al quinto. 2 horas justas de partido. Empezó a las 5 en punto, son las 7 en punto, 7 y 1 minuto. Y nos vamos al quinto. Dijimos que iba a ser el partido igualado, pero bueno, no nos atrevíamos a decir que un quinto. No sabíamos si tanto, pero sí, Nada, imposible ahora más. sí. Ahora sí lo tenemos. El quinto set. Bueno, vamos a repasar ¿Hay marcadores por ahí? marcadores del grupo. Tenemos en juego el Almendralejo Grupo Covadonga, que tenemos de momento, va ganando por 2-1 el Grupo Covadonga en Almendralejo, y el cuarto set está en 12-14, favorable al grupo también. Otro partido igualado. Recordemos que el grupo ganó precisamente el pasado sábado a Oviedo en su cancha, en el Grupo Cultura Covadonga 3-0. Bueno, ese por un lado. Luego el Voley Sanse Autos Cancela, ese se juega mañana a la 1. Ascensores La Laguna en Voley Torrelavega, se empezó a las 6. Vamos a ver cómo van. Pues nada, está... Ah, claro, 1 hora menos en Canarias, ¿no? Claro. Acaba de empezar el partido. Claro, acaba de empezar el partido. 0-0, 1-0. Hoy va de horas. Para el Torrelavega. Si primero los pedíamos la hora en Venezuela, ahora le pedimos ahora a Canarias. Eso es. Claro. Vale, el Leganés Extremadura Arroyo se juega mañana, y Santa Cruz Cuesta de la Piedra, Voley Playa Playa Madrid, empezó a las 5. Pero es Tenerife, con lo cual Sí, no, ya tienen algo. ya tiene jugado. algo, sí. 2-0. Va ganando 2-0 el Santa Cruz. 2-0. Bueno, pues esos son los resultados. Aquí no hay nada gratis, ¿eh? Los resultados que estaba viendo en la jornada, la segunda jornada de la Liga El Grupo A. del Grupo A, de la Superliga Femenina, que enfrentan este igualadísimo partido al Club Voleibol Oviedo y al Club Voleibol Torrejón de Madrid. En este Mañana tenemos el juego en Superliga 2, que lo traeremos también por Deportes Tour, el Gijón Volley. Gijón Volley masculino, ¿verdad? Con el Dumbría, un partido bastante complicado para los gijoneses, que perdieron en Vigo el primer partido y tienen un duro rival en la arena, pero con el apoyo de su afición esperan sacar algo positivo. Superliga masculina mañana. Mañana a las 12 desde la arena.
12 desde el Pabellón de la Arena, en centro de Gijón. En Deportes Tour Aquí Media. en este canal de YouTube, también lo tendrán todos ustedes, efectivamente. Bueno, estamos emitiendo simultáneamente por el canal de YouTube y por Deportes Tour. Estamos haciéndolo por los dos canales. Vale. Pues por donde mejor lo vean, por donde mejor quieran. Pero les aconsejamos Deportes Tour. Deportes Tour Media. Eso, Deportes Tour Media. Acabamos de estrenar en esta segunda jornada. Primer partido de liga en esta Superliga femenina. Y que os aconsejamos, por supuesto, que os apuntéis y os suscribáis. Claro. Os apuntéis y os suscribáis, efectivamente, aquí estaremos con todos vosotros para que nos digáis de todo, lo bueno, lo malo, desde Colombia, desde Venezuela, lo cual ya nos llena de satisfacción, que para eso estamos también, y esa es la gran ventaja de Internet, que nos están viendo pues los familiares especialmente. Siempre en las entrevistas procuramos eso, hacerlo con la gente de fuera, porque sabemos que la gente de casa pues está aquí, la gente de fuera son muchos meses fuera de casa, y procuramos hacer entrevistas a la gente extranjera, a Rumanía, a las venezolanas, a lo que tengan, porque sabemos que la grandeza del streaming, de la televisión, en definitiva, es la cercanía, y para que vean que sus chicas están bien, aquí se alimentan bien en esta tierra y no hay problema, de momento. Veremos a ver lo que pasa este invierno con la luz y con el gas y con todo eso. Bueno, quinto set, ahí hemos empezado. Muy bien, la la saca, uy, qué buena la libero. Barry no perdona una. Muy buena. Muy buena ese El ataque. primer tanto de Mejías Jimar, la venezolana, y comienza el quinto set mandando el marcador. Qué bueno el ataque. Voleibol Torrejón, el equipo rojo, rojinegro. 1-0, último set. Saca Torrejón. Uy, a la red, qué flojito lo hizo, sí. Lo hizo sin alma el saque de Alexandra Madalina, la jugadora rumana. Pesan también las piernas, los dedos. El quinto set. Que ya son muchos puntos, El quinto set. saltos. Y en la segunda jornada de liga, claro, que estás al 80% de la condición física. Lo dicho. Uno por uno. Julia Bobes. Yo creo que vamos a ver muchos errores de saque en este quinto set. Es que el cansancio empieza a afectar ya. Uno, No dos. estás igual. No ves la red, no ves el balón. Ves en la otra cancha, la ves muy lejos. Además, Muy lejos. partido muy exigente, no son 5 Sí, sets, sí, sí, partido sí. muy Más de 2 horas. disputado, puntos largos. Más de 2 horas. Pues fuera. Pues fuera. No, la pitó No dentro. la pitó dentro. Pues sí. sí, dentro, 2-2, sí. No la vimos. Yo no la vi Bien. clara, no, por la barra esta que tenemos aquí, pero bueno, fue dentro. Yo como tengo la repetición, Ah, tú eres ahí, claro, estás privilegiado. Ahora es VIP Claro. para el saque Barry. Pues luego ven los mejores momentos también. Muy buen efectivamente. saque. Muy buen saque. Al sitio donde no la esperaba la libero. Muy buen Y el saque. saque de Lucía Barry. Saca muy bien Barry. Muy buen saque, ahí está otra vez. 3-2 por delante del marcador. Voleibol Oviedo. Lucía Barry vuelve a sacar. Nuevamente la sacó al mismo sitio. Lo intentó. 3, 4 el jugador Esther Iglesias. 1.73, el público animando un poquito más a su equipo. 4-2. Lucía vuelve, sacará al mismo lado. Vamos a ver si lo hace. Calentando balón y brazo. Ahí está. Al mismo sitio, donde le Muy gusta. bueno el Ahí saque. está. Muy buena la recepción. Flojito, la tuvo que pasar arriba colocando. Sale con Valdés. Buen ataque. Buena, hueco. Buena, bien el ataque. El ataque de Lucía. Valdés. Este es el Oviedo que vimos. 5-2 en el tercer set. Que salió con ganas de... Así salió. Es un set para cada uno, es verdad, es alternativo, sí. Vuelve Lucía. Valvé. Está saliendo el saque muy bien, Lucía. Ahí está nuevamente, al mismo sitio, ahí duele. Alba. Buena el ataque. Buena, fuera, cuidado. Va a pedir tiempo 6-2 porque sí. Tiempo porque no ha empezado nada bien el Torrejón este quinto set.
Y quiere corregir cosillas Luciano Martín, porque ha empezado bastante flojo este quinto set, o más acertado el voleibol Oviedo. Sí, es curioso, ha sido uno para... Los comienzos marcan, ¿eh? El primer set para el Oviedo, el segundo para... Al revés, primer set para Corbera, segundo para Oviedo, tercero para Oviedo y cuarto para Corbera y quinto para Oviedo. Ha sido alterno, sí. Curioso, el comienzo de los sets ha sido alterno. Lucía tiene un saque muy potente. Está haciendo y daño. Complica mucho la recepción. Está haciendo daño, sí, lo saca ahí en la zona atrás, la zona 4 para atrás. Se complica mucho la recepción y sin una muy buena recepción se complica todo. Y por eso vuelve a sacar. Por eso es clave el saque. Lucía Barri, importantísimo en voleibol el saque. Como en el tenis, el que saca tiene ventaja. 6-2. Último set, desempate. Lucía. Al mismo sitio. Uy, ha tenido un poco de suerte ahí. Un poco de suerte, sí. Ha tenido un poco de suerte ahí. Mejías, Gimar, pero bueno. Estaban alejadas de la red. Esperaban el smash y hizo... ¿Le pegó con el periódico? Le pegó con el periódico. Sí. Saque para el Corbera, hacía mucho que no sacaba, ¿eh? Mejías, Gimar. Un saque tremendo. Desde atrás, Mejías, con mucho peso, ahí va. Buena rece. Ataca Valvé. Buena, como una la recepción, madre Bien, mía. La Y defensa. adentro, no, dice que no. No. Que ha Fuera pisado, de la varilla. fuera de la varilla, posiblemente sí. Si fue una línea, tal línea. Que... Desde aquí la otra varilla la vemos muy mal, claro. Sí. No ha sido discutida, o sea que 6-4, se acerca el conjunto madrileño. No se va del partido, para nada. No tiene prisa en irse, llegará tarde a Madrid, les da igual. Uy, qué bueno el bloqueo, qué bueno el bloqueo ahí de Promis. Buenísimo el bloqueo, 6-5, tiene bola para empatar. No lo van a dejar. Claro. Para nada, no tiene prisa en irse hoy de aquí. Ninguna. Ahí está jugando Muy bueno el saque. Mejías, Gimar. Arriba, recepción del Oviedo. Lucía, buscando la zona, complicándole la vida. Pasando como puede. Uy, lo que han sacado ahí. Lo que han sacado ahí, el error de Julia Bobes. Un punto que parecía perdido, pero 6-6. 2-2, 6-6. ¿Quién ha hecho una quiniela en este partido? Yo no. Yo paso. ¿Quién ha hecho la quiniela en este partido? Complicado. Saca Torrejón. Muy buen saque, buena Buenísimo. rece. Arriba. Buena colocación, buen ataque, Buena buena recepción de defensa. Mejí. Muy bien, inteligente. Buenísimo. Minutos claves. Bueno, el Qué ataque, buena, mejor la recepción. muy buena colocación. El ataque otra vez. Alba. Baila Punto libro. largo otra vez. Buenísimo, buenísimo. Siempre hace lo mismo, ¿eh? Siempre hace lo mismo. Terrón, Claudia le busca la diagonal ahí a la zona. Es muy alta y le es más fácil caso la diagonal corta. Ve mucho la diagonal corta, exactamente. La mete allí, lleva ya 3 o 4 así. En esa diagonal que le da mucho rédito. Ahí está, Claudia Terrón. Al saque. 7-6. Bueno, el saque, Buenísimo. muy bueno. Buena la colocación, el ataque. Ay, no, eso va muy lejos. Buenísimo el ataque ahora del equipo madrileño. Cambios. Cambio del. Sale la líbero, sale Promis. Ya han entrado. Saque. Ha entrado Alba, la capitana, Alba Hernández. Y la 11, creemos, sí. Ha entrado Paula Moreno, sí, que es la que saca. Al saque, sí. Eso es. Buena la rece. Qué buen bloqueo. Qué buen bloqueo de la rumana de Alexandra Madalina. Con Alba. Buenísimo el bloqueo y tiempo. No, Cambio de campo, perdón. 8-7-16, correcto. Cambio de campo. 16 puntos, 2-2. Y el Torrejón que se recupera. Ha empezado un poco rezongón con ese 5-1. Es un parcial de 7-1 que le acaba de meter ahora. 7-1, claro. 7-1, Llevan efectivamente. 6-1 y del 6-1 favorable a Oviedo pasamos al 8-7 favorable a Torrejón. Correcto. máxima igualdad de principio a fin, ¿eh?
Qué Se barbaridad. recupera, parece que uno se va, no se va. ¿Cómo van a dormir hoy? Vuelven y... Sí, alguna en el viaje del autocar. No creo que le vaya a dar la serenata al conductor, para nada. Muy Sacando. buena la recepción. Buena ahí. Buena. Muy bien. Muy buena la colocación. Cinta. Saca. Bien. Uy. Se va fuera. Llega el error de Lucía Valvé. 7-9. 2 arriba. Máxima diferencia en este desempate del Torrejón. Recordamos que el quinto set es a 15. Por lo tanto, bueno. Cuidadito. Punto 9 ya. Cuidadito. Bueno. Alarma, sí. Alarma en el equipo de María. Alarma en el equipo de María. Vemos una mejor condición física también el Torrejón. Un poquito mejor quizá. Y ha habido cambios en Oviedo también. Ha salido Iria. Causí nuevamente. Y Tere. A ver, Iria y Irene Muña. Efectivamente. Bueno, menos altura. Intentando otras cosas. El equipo azul. Y ahí está el saque. Al saque Paula Moreno. Largo. Muy buena la rece. Muy bien. Ordenadas. Ah, bueno. Muy bien la defensa. Buena la colocación ahí Tere. Buena Iria buscando el hueco. Un balón a nadie. Ahí el free. Punto largo, Sale puntazo. Tere por 2. Puntazo buscando la zona, la encuentra. Uf, qué punto. Fuera, fenomenal. Punto trabajadísimo. Trabajadísimo. Luchado, Trabajadísimo, 8-9. Cambio. Vuelve a salir. Promis. Vuelve a salir Promis. Vamos a ver, partido de condición física. Quinto set, estamos en la segunda jornada de liga. Adaptándose al ritmo de partido todos los cuerpos. Saca Valdé, buen saque. De buen saque. Y ha pitado, sí, red de la jugadora. 9-9. 9-9, empujando a la afición cortense. A 15, recuerden. Llega el saque Valdé. El saque Lucía Valvé, vamos a ver dónde la mete. Lucía. Muy bueno el saque, Centro. flotante. Buena la Libre. colocación, muy bien. Muy bien, ordenadas. Buena, ese balón. ¿Sí? Con un poco de ayuda divina. Uy. Ay, Hay qué de todo, sufrimiento. hay de todo, bueno. Ay, callado. Bueno, cada punto es picar, pico y pala, pico y pala cada punto. Madre mía. Estamos sufriendo desde aquí, casi sudando, sin correr y sin hacer nada. No sé qué comieron, pero quiero. 9-10. No se quiere ir de vacío el Torrejón. Quiere Bueno, irse- mínimo un punto. quiere que el autocar pese, Mínimo por lo menos. tiene un punto ya. Uy, esto se nota, es lógico. Es lógico en estas alturas del partido. Alba Ortiz, segundo saque. 10-10, 2-2. Parece que estamos en el bingo, pero no, todo igualadito. Los dos quieren la primera victoria. Los dos equipos quieren la primera victoria. Y ahí está el saque. Irene. Saque atrás, largo. Uy, cómo se complica. La pasa. Y no sé si pasó. Bueno. Sí, para Oviedo. Se complicaron bueno, muchísimo sí, ahí, sí. señor. Se complicaron. 11-10. Ojito ahora. Entramos en zona roja. Arriesgó a Iria Ojito. mucho. Iria, que no es la jugadora más alta, ni Y mucho tiempo menos. muerto. Sí, Torrejón. solicitado por el Torrejón. 11-10 a 15. Recuerden. Con lo cual, cada punto ahora es media vida. Y 2 horas 18 minutos de partido. Empezamos a las 5. Qué partido nos están regalando, Empezamos a las 5 y nos vamos a ir a casi 2 horas y media de partido. Segunda jornada
de esta liga Superliga femenina, segunda jornada. Aquí las chicas del voleibol Oviedo en Coyoto, a las afueras de Oviedo, recibiendo la visita del equipo de Torrejón, el equipo madrileño que quiere irse por Benavente para allá con el autocar cargado. Vamos a ver lo que ocurre. 11-10. Saca el Oviedo. Saque. Saca el centro. Colocando. Muy buena la colocación. Buena la fuera. Uy, cuidadito. Se le fue la línea. Se le fue. Los nervios. Ojo, 12-10. A 3 puntos y con saque. Y llevarse la victoria. El voleibol Oviedo. La árbitra le dice que no pueden estar ahí las jugadoras detrás del banquillo. Arropa la afición ahora, Tiene que estar calentando la afición, evidentemente. Pues cómo no. Vuelve al saque. Oviedo. Uy, eso es lo que no se puede fallar ahora, hombre. Claro, Irene Muña. Vuelve la igualdad. Es lo que no se puede, pero es lo que se falla, claro. 12-11. Sigo sin hacer quiniela. Cualquiera al saque el Torrejón. Saca. Bueno el saque. Atrás. Buena la red. Uf, casi de todo ahí en la red. Decía que ha pitado. Balón para picado pie. Pues me pitó zaguero. 12-12, 2-2. Como para marcharse de aquí. Quinto set, desempate. Menudo bloqueo de la rumana Alexandra Madalina. Tiempo de Oviedo. Tiempo muerto, no le queda más remedio a María que eso. 12-13. Uy. Esto es a 15. Bueno. María dando instrucciones a sus jugadoras, las últimas. Porque es el primer tiempo muerto, aunque pueda tener otro, yo creo que va a ser el último. Sí, no creo que dé tiempo. No creo que dé tiempo más, porque estamos ya al límite en la línea roja. ¿De a dónde se van los puntos? Si se quedan en Oviedo o se van en el autocar camino de Torrejón. De momento un punto lo tienen asegurado los dos. Por Villalpando para allá. Ahora, ¿quién se el lleva quinto dos? set, el quinto set es un punto, ¿no? Sí, para siempre quien que pierda. llegas al quinto es uno para el que pierde y dos al que gana. Uno para el que pierde y dos para el que gana. Vale. Entonces, bueno, un punto lo tienen asegurado. Ya, pero me parece a mí que no lo quieren, quieren algo más, ¿eh? Yo creo que quieren los 2 puntitos. Saca. Buena la refe. Voleibol Oviedo, punto clave este. Uf. Muy buena. Media vida en esa recepción para el Oviedo. Bueno, el ataque. Se acabó 13-13. No nos dan un respiro. No les dan 13-13. Mopa. 7-22 está trabajando hoy bien. de la tarde. Mopa. 2 horas 22 minutos de partido. Y como sea así todos los... Yo me tengo un bocadillo, como sea todos los sábados. El partido en Almendralejo, sí. un set, o sea, ganó el grupo por 3-1 en Almendralejo. 3-1 ganó el grupo. Bueno, pues un grupo que se afianza, 2 partidos, 2 victorias. El grupo Cultura Covadonga de Gijón. Y 2-2 de momento. Y Santa Cruz prácticamente también está terminando el tercer set y va a ganar por 3-0 a Madrid. 3-0. Bueno, de hecho ya acabó. Acabó. Oviedo. Bueno, pues nada, será el grupo estará arriba prácticamente. Bueno, la segunda jornada, a ver la clasificación no tiene mucho sentido. Ojo a estos puntos. Uy, el punto de Mejías Gimar. Sí, pues 13-14 que va a sacar para ganar el partido. Cambios. Sale Teresa Más y sale saque. y sale también Promis. Sale al saque, Sale al saque. Teresa Más. Bola de partido, bola de set, bola de partido. Bola de irse con 2 puntos para Madrid. 13-14. Saca. Torrejón. Recibe. Saque, buena Oviedo. recepción. Arriba. Lo puede salvar. Y balón para Oviedo. Le dio red. 14-14. Pues el partido no va a acabar en 15, ¿eh? Hombre, no podíamos esperar menos. El partido no va a acabar en 15 porque hay que ganar por 2. Ahora lo peor es manejar los nervios, el cansancio, ahora ya sí que te acusa todo.
este saque yo no quisiera sacarlo, no quisiera. No, el problema no es este, es el siguiente. Y buen saque. Sí, señor. Y se fue 15-14. El bloqueo fue bueno, pero se fue fuera de la zona azul. Y saca para ganar el partido. 14-15. Lo va a hacer la capitana Alba Hernández. Atentos, saca Alba, largo, atrás, recepción de Oviedo. Ahí está Lucía. Uy, entró. Ay, que nos da algo. 15-15. Mínimo nos vamos a 17. Madre mía. Adiós a tablet otra vez. No, por Dios, que no la vaya a pegar otra vez. Se ha caído al suelo. Déjala, sí. Aguanta. 15-15. Recordamos que el horario del funcionario del polideportivo es hasta las 10 de la noche. A las 10 cierra. 7-24. Saca el Oviedo. 15-15. 2 horas y media de partido. Uy, estos son los saques que yo no quiero. Y Lucía Barri. Es que pesa la mano, pesa el balón. Puede ser el segundo saque que falla en todo el partido. Pesa todo, pero es en estos momentos, claro. Bueno, saca para ganar el partido. Mejías Gimar. Una sacadora con un saque. Sacadora buena. Ahí está, recepción al Oviedo con dificultad. Arriba, colocando. Ahí va Lucía. Uy, dentro el partido. Y partido 15-17. Victoria para el conjunto del Torrejón. Lo festejan en el centro. Maravilloso el partido que hemos visto, ¿eh? Partido 2 horas 25 minutos, casi 2 horas y media, 5 sets, 15-17, los dos equipos. Ahí les ven la línea felicitándose. Pueden darse por satisfechos, van a dormir bien las chicas hoy de María y también las de Luciano Martín. Mucho, todo puntos muy disputados, dándolo todo, todas. No sé, poco más se puede pedir. Bueno, cualquiera de los dos diríamos merecida victoria, sí. O sea que merecida victoria también para él. Y entrevistas, y vamos para abajo, vamos a hacer alguna entrevista, sí. Tenemos aquí el aparato en directo, vamos para allá. En la FEDES Accesores Laguna va ganando un 7-0 al Voleibol Torrelavega. Y por otro lado tenemos también que, a ver, el Santa Cruz Piedra ganó 3-0 al Voleibol Playa Madrid. Con lo cual, pues bueno, esos son los 3 partidos junto con el que acabamos de ver entre el Club Voleibol Oviedo y el Club Voleibol Torrejón, con victoria para las madrileñas por 3-2. Segunda derrota para las ovetenses. En este caso se llevan un punto a su favor. A ver, un segundo, que ya tenemos aquí a nuestro compañero.
Oviedo.